Igual 166 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Cef, hay cosas que la Marina desconoce. Al fin y al cabo, se trata de una operación encubierta del gobierno mundial. Pero, ¿cómo es Mary Geoise? ¿La Marina tampoco lo sabe? Esto es solo un microcosmos. La verdadera Mary Geoise era aún más magnífica. Los ciudadanos de estados no miembros no tienen derechos humanos. ¿Puede toda la Marina aceptar esto sin pensarlo dos veces? En comparación con el océano turbulento, el gobierno mundial representa su propio orden. Los estados miembros bajo este orden, aunque tengan que pagar un oro celestial exorbitante, tienen garantizadas las condiciones básicas para la supervivencia. Ahora eres el rey de un país. Debes saber qué tipo de piratas transitan por tu territorio. ¿Acaso las cosas mejorarían si se perdiera el orden? Pero ahora, los árboles crecen cada vez más densos, y la sangre que chupan, se vuelve cada vez más incontable. Zephyr creía firmemente que la Marina representaba la justicia. El incidente de Gobayei le hizo dudar de la Marina, pero aún creía que la gran mayoría de sus miembros luchaban por la justicia en sus corazones. Sin embargo, los dragones celestiales son la mayor plaga del mar, y la Armada inevitablemente se convirtió en su cómplice. Un árbol cuyas raíces ya están podridas, aunque luzca brillante por fuera, ya se está pudriendo por dentro. Quizás quieras conservarlo, pero talarlo podría ser la decisión correcta. En cuanto a lo que sucedió después, nadie dijo que, tras arrancar el árbol enfermo, debieras dejar el agujero, plantar un retoño sano y dejar que crezca hasta convertirse en un árbol imponente que proteja del viento y la lluvia. Eso es lo que debes hacer. Soy oficial de la Marina, ¿cree que es apropiado que me diga algo así? La alusión de Nereo era bastante clara. Céfiro ya había adivinado la mayor parte de lo que tramaba. El dragón está tramando algo en todo el mundo, y además tiene conexión con Nereo. Esto no es una simple conversación informal. Claramente es un intento de arrastrarme con ellos. Puedes denunciarme al gobierno mundial y ver si te creen. Todavía no he hecho nada, y según el acuerdo, me llevo bastante bien con el gobierno mundial. Aunque parezca mentira, si haces eso, te verán como alguien que siembra la discordia. El gobierno mundial aceptó las condiciones de Nereus no solo porque Im había emitido la orden más alta desde allí, sino también debido a otro factor objetivo importante. No podían lidiar con Nereus. Según la política constante del gobierno mundial, si el compromiso puede resolver un problema, entonces todo es negociable antes de que estalle una crisis. Además, según el análisis psicológico que Nereo hizo de Céfiro, tras presenciar cada vez más el lado oscuro y ver cómo sus principios se iban quebrando gradualmente, Céfiro no siempre tendría una fe inquebrantable en la Marina. De lo contrario, tras quedar completamente desilusionado con el gobierno mundial y la Marina, no habría fundado la Marina Neo, intentando destruir todo el nuevo mundo utilizando rocas explosivas para destruir 3 islas nodales. ¿No debería haber aterrizado en esa isla en primer lugar? ¿Intentando engañarte a ti mismo? Oh, no, ahora debería llamarse engañarse a uno mismo robando una campana. ¿Qué estás diciendo? No es nada, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Además, ¿crees que lo que estás viendo ahora es el verdadero reino de Doyle? Esto es solo la superficie. Aunque Cefa y Nereo han entrado en el reino de Dol, los habitantes del reino de Dol no tienen el poder de impedir que otros los noten. En este preciso instante, en lo más profundo de la magnífica arena de esclavos del reino de Baur, el olor a óxido y sangre siempre llega a las fosas nasales antes de que salga el sol. A diferencia del Coliseo de Dressrosa, que era una tradición y un deporte más peligroso antes del dominio de Doflamingo sobre Dressrosa. Muchos gladiadores viven de esto, mientras que algunos perfeccionan sus habilidades desafiándose a sí mismos aquí. Para algunos también sirve como castigo, ya que lograr un cierto número de victorias consecutivas puede otorgarles inmunidad. En la arena del reino de Doyle, ningún esclavo ha salido jamás con vida. En ese momento, un niño estaba acurrucado en un rincón de la jaula. No tenía nombre y había sido considerado esclavo por este reino desde el día de su nacimiento. En ese momento, solo sostenía una pequeña piedra que había extraído de una grieta en la roca.
La piedra, ligeramente plana, se parecía a una concha marina, y esa piedra era la concha marina que él imaginaba, que también era su nombre. Esta jaula se encuentra cerca de la costa, donde a menudo se escucha el sonido de las olas rompiendo contra las paredes. Sobre el mar reside la legendaria libertad, por lo que la concha siempre alberga sus propias expectativas para el mundo exterior. A veces, la concha marina se lleva una piedra a la oreja, y cada vez que lo hace, parece oír una melodía que su madre solía tararear, una melodía que hace mucho que se desvaneció. Aunque ya no recuerda cómo es su madre. En el pasillo exterior de la prisión, un esclavo aparentemente robusto estaba siendo encadenado a un potro de castigo fuera de la jaula, con la espalda ya ensangrentada por los azotes. Originalmente era un esclavo de clase alta en el reino de Gaur, un esclavo privado que podía vivir en algunas familias nobles y que solo estaba esclavizado por unas pocas personas. Lo enviaron aquí porque planeaba escapar de prisión mientras el rey estaba ausente. Al final, lo enviaron aquí y se convirtió en un recurso prescindible contra el que había que luchar hasta la muerte. Los guardias estaban descansando en ese momento, y aprovechando su distracción, Shay le salpicó agua en la cara al hombre. No era para intimidarlo, pero el hombre llevaba mucho tiempo sin beber agua y tenía los labios resecos. Esto le permitiría hidratarse un poco. Gracias. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa, sin mostrar aparentemente ninguna señal de ceder ante el dolor. Tío, habla menos. Esos tipos volverán pronto. No seas tan pesimista, chico. Aún eres joven y tienes mucho tiempo por delante. Quizás la libertad llegue pronto a esta tierra. Al oír esto, no solo Shea, sino también varios esclavos en las celdas circundantes voltearon a su alrededor, aparentemente desconcertados por el hecho de que un hombre pudiera pronunciar la palabra libertad en tales circunstancias. Aquí no se reciben noticias del mundo exterior. Yo solía ser un aventurero, el rey de este país, y provoqué a alguien con quien no debía. La guerra se abatirá sobre esta tierra. Y el instigador de esta guerra será el salvador de todos los esclavos del mundo. Quebrar. Hay mucho ruido. Los esclavos que rodeaban al hombre querían preguntar algo, pero el chasquido de un látigo interrumpió repentinamente sus palabras. Este es un lugar sagrado. Los esclavos no tienen permitido gritar cuando no hay espectadores, y mucho menos gritar sobre temas que son tabú para el rey Chaplin. Quien infrinja las normas debe ser castigado. Mientras hablaba, el guardia volvió a alzar el látigo, pero esta vez, por mucho que lo intentó, no pudo sacarlo. Un brazo de un negro azabache sujetaba ahora con fuerza el otro extremo del látigo. Capítulo 167. La Fuerza Aérea es la versión líder. ¿La Marina? ¿Qué hace la Marina aquí? ¿Acaso el rey Chaplin les ordenó vigilar a los esclavos? Los uniformes de la Marina también están sujetos a reglamentos. Una vez que alcanzas el rango de Zephyr, aparte del abrigo Justicecoa que lleva puesto, no hay otros requisitos estrictos. Sin embargo, este mismo abrigo puede indicar claramente la identidad de la otra persona. Sin embargo, el guardia no sabía mucho sobre la inteligencia en alta mar y no se dio cuenta de que la persona que tenía delante era ya la máxima fuerza de combate de la Marina. No. Cefa simplemente respondió con una sola palabra, y luego agitó el brazo repentinamente. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, el brazo de Zephyr ya le había golpeado en la cara. Aunque se trató de un simple movimiento del brazo, contenía una fuerza a la que el guardia no pudo resistirse, enviándolo por los aires. Sin embargo, debido a su principio de no matar, Zephyr tenía un excelente control sobre su fuerza. El guardia que fue derribado solo quedó inconsciente, pero no en peligro de muerte. Oye, lo vi todo. Un almirante naval atacando a un miembro de un Estado miembro. ¿Cómo es que no lo sabía? No hiciste todo esto. No es fácil aprender a ser bueno, pero es muy fácil aprender a ser malo. En este momento, Zephyr parece haberse estimulado y ha comenzado a mostrar algunas de las tendencias poco convencionales de Garp. Delante de Nereo, Céfiro le echó la culpa a Nereo, y en ese momento, Céfiro recobró la cordura. Aunque realmente hubiera puesto patas arriba el reino de Gaur, y mucho menos hubiera derrotado a una o dos personas, el mundo exterior seguiría creyendo que Nereo era el responsable. Sin embargo, Cefa aún no había sido provocado hasta ese punto. Tras apartar de un golpe al guardia que tenía delante, Cefa golpeó con indiferencia a otro guardia, abriendo un gran agujero en la pared de la arena de esclavos. Luego tomó la llave que colgaba en la pared y se la entregó a la persona que estaba en la jaula cercana.
Ahora sois libres. Alejaos del centro de la ciudad y esperad el renacimiento de este reino. Si Cefa inicialmente se burló de las declaraciones de Kong sobre la mediación, ahora ya ni siquiera le importa la palabra mediación. ¡Wow! ¡Wow! Al mismo tiempo, se escuchó desde la orilla un melodioso sonido de cuerno de caracola. Acompañado por el melodioso sonido de las trompas, Nereo, que estaba junto a Céfiro, se transformó repentinamente en innumerables murciélagos y se dispersó, saliendo volando por las grietas de las ventanas circundantes. Este tipo, ¿realmente es un imbécil? Al ver que Nereo lo dejaba allí, Céfiro no lo siguió. En cambio, miró a los guardias que se agolpaban alrededor debido a la muralla derruida. ¿Silbido? Zephyr se quitó el abrigo de la justicia y se giró para recibirlo. Desde cualquier ángulo, era evidente que ya no llevaba puesto el abrigo. Nereo, que acababa de marcharse, regresó al lugar donde la flota había estado anclada. Se quedó suspendido en el aire, con las pupilas reflejando los mástiles de los buques de guerra que se encontraban debajo. No hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente levantó lentamente el brazo derecho y luego lo bajó hacia el mar, frente al buque de guerra. Puede parecer algo ordinario, pero el poder que contiene es suficiente para sofocar el mar que se encuentra debajo. Bajo la influencia del poder de Nereo, el océano parecía gemir en ese momento. El jutsu del Tritón, combinado con la propia fuerza de Nereo, le permitió cortar la corriente oceánica que había debajo. Auge. La superficie del mar se desgarró en respuesta. De la nada apareció un cañón en el mar, y las olas embravecidas arrastraron a los buques de guerra hacia atrás. Prohibido el paso. Quienes crucen la línea serán responsables de las consecuencias. Nereus tenía un acuerdo con el gobierno mundial y también había hablado del asunto con Zephyr. Mientras estos marines respetaran las reglas, Nereus no tenía intención de aumentar el número de almas en su río de los muertos. Pero si de verdad quieren mediar, tendrán que demostrar si tienen la fuerza suficiente para respaldar su postura. De lo contrario, tendrán que convertirse en monedas de resurrección. Sin embargo, antes de partir, Zephyr les dio una orden estricta que les prohibía actuar por su cuenta, por lo que la marina no intentó hacer nada. Mientras tanto, en el Palacio Real del Reino de Doyle, Chapman se encontraba en un punto elevado, utilizando su telescopio para observar todo lo que se extendía a lo lejos. Majestad. El pueblo del Reino del Palacio del Dragón ha atacado. Que no cunda el pánico, la armada está aquí, ¿no? Hay tantos buques de guerra que no pueden pasar. Además, ¿qué puede hacer un solo barco? Majestad. Algo terrible ha sucedido. El puerto ha caído. Chaplin se sintió inicialmente tranquilo al ver cómo los buques de guerra se enfrentaban al barco de Nereo, pero en un instante llegaron malas noticias. ¿Cómo es posible? No les ordené que colocaran minas en las aguas cercanas. Incluso si esos hombres pez saben nadar, ¿cómo pudieron atravesar las defensas tan rápido? Majestad, ellos no viajan bajo el agua, ellos viajan en el cielo. Defensa aérea. Este tema se ignora en gran medida en este vasto océano. Si bien posee diversas y poderosas tecnologías antiguas, muchas de ellas están prácticamente en desuso. Incluso aquellas naciones tecnológicamente avanzadas del futuro no se centraron en el desarrollo de máquinas voladoras debido al campo magnético caótico de la Grand Line. No existe ninguna fuerza aérea organizada en este océano, y el gobierno mundial no tiene tal designación. El gobierno mundial no tiene 3 fuerzas armadas, ni tampoco ostenta el cargo de comandante en jefe de las 3 fuerzas armadas. Solo ostenta el cargo de comandante en jefe de todas las fuerzas armadas. Este ejército completo se refiere a la Armada, las fuerzas gubernamentales representadas por la agencia CP del gobierno mundial y las fuerzas de los reinos de los Estados miembros. Según las leyes del gobierno mundial, este está facultado para comandar los ejércitos de sus Estados miembros cuando sea necesario. Aunque Chapman tomó algunas contramedidas contra el reino del Palacio del Dragón, desconocía que Nereo ya había preparado una fuerza aérea. No hace mucho, en la nave de Nereo, su guardia personal se encontraba frente a un extraño artefacto que se parecía a una onda. Aunque estos hombres pez voladores poseen la capacidad de luchar en el cielo debido a su especie única, el vuelo de los peces voladores es esencialmente un planeo. A diferencia de las aves, no pueden alzar el vuelo simplemente batiendo las alas. Solo pueden despegar con suavidad aprovechándose del viento y preparándose para un sprint.
Este dispositivo es un iniciador de lanzamiento diseñado especialmente para ellos. El ataque sorpresa de la Fuerza Aérea destrozó instantáneamente las defensas costeras, y las minas que Chave había colocado resultaron completamente inútiles. A menos que las detonen deliberadamente, las sirenas nunca se toparán con ellas, y los guardias que podrían haber detonado estas minas ya han sido neutralizados por la Fuerza Aérea. En cierto modo, se trató de una operación conjunta entre el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea Naval. Sin embargo, antes de que Chave pudiera siquiera asimilar esta noticia, recibió otra mala noticia. Es terrible. Majestad. Alguien ha irrumpido en el palacio. ¿Qué? Nereo sigue en el mar. ¿Quién entró? Es Cepir. Ese Cepir de la marina. Destrozó las puertas del palacio sin decirle una palabra. Capítulo 168. No soy Céfiro. En la puerta del palacio, la que fuera una imponente puerta de la ciudad ha quedado reducida a fragmentos esparcidos por todo el suelo. Los guardias que lo rodeaban miraban fijamente a Cefa, que estaba de pie en la entrada principal, sin saber muy bien qué hacer. Todos los que intentaron detener a Cefa se desmayaron. Los supervivientes parecieron darse cuenta de que, mientras no se movieran, Cepir no les haría nada, y así fue como finalmente se llegó a esa situación. En ese momento, Cefa experimentó de repente una sensación maravillosa que, si se describiera con una sola palabra, sería consuelo. Cepir siempre había seguido las reglas, y esas reglas, como una prisión, lo mantenían firmemente atado dentro de ellas. Su principio es no matar, pero como no iba a sentir odio al enfrentarse a piratas que intentaron asesinar a su esposa e hijos. Sin embargo, la razón le decía que no podía hacer eso. Tenía que acatar las reglas y dejar que las leyes del gobierno mundial los juzgaran. Eso era lo correcto. Pero ahora, Cefa se ha dado cuenta de que a veces actuar por impulso es una buena opción. Cepir no se atrevía a causar problemas en alta mar como pirata. Aunque le pidieran unirse a una organización ahora, Cepir sigue sin tener esa idea. Sigue insistiendo en su idea original. Permanecer en la marina y garantizar que la justicia de quienes tienen visión no se extinga. Pero dentro de la marina, la cosa es más compleja que la simple ausencia de información. En comparación con la armada, la fuerza militar de Nereus es mucho más exagerada. Sumado a los factores ambientales de la isla Gyojin, el gobierno mundial llegó a un acuerdo con Nereus. Cefa era muy consciente de su situación. No podía compararse con Nereo, pero la realidad era muy distinta en comparación con los Estados miembros. Un teniente general suele aparentar tener un estatus muy bajo cuando se enfrenta al rey. En lo que respecta a las normas, el general también acatará algunas de las disposiciones del rey, pero si un general realmente quiere hacer algo, los Estados miembros no pueden impedírselo. Son muy pocos los países que pueden producir individuos tan fuertes. Ni siquiera el gobierno mundial ni la armada castigarían a un almirante simplemente por una queja de un reino en particular. Mientras el general no haga públicas acciones como la masacre de ciudades y la destrucción de países, el gobierno mundial solo se limitará a encubrirlo posteriormente. Llegados a este punto, Cepir ya había comprendido muchas cosas al respecto. Podría culpar a Nereo de todo lo que hizo hoy, pero incluso sin trabajar con Nereo, Céfiro podría hacerlo, solo para ser criticado después. Al igual que Garp, que tiene innumerables expedientes disciplinarios solo de nombre, a él todavía le va bien. Si Sora supiera lo que Cepir estaba pensando en ese momento, sin duda se arrepentiría de haberlo enviado. Después de todo, convertir a un almirante en un simple Garp no es algo bueno, e incluso podría ser un gran problema para la marina. Auge. 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 Al ver que ningún soldado se atrevía a detenerlo, Cefa los ignoró y caminó hacia la parte alta de la ciudad real como si no hubiera nadie más allí. En el camino, Cepir vio muchas puertas cerradas herméticamente, pero ni siquiera se molestó en dar un puñetazo. Simplemente destrozó la puerta que tenía delante con su cuerpo y entonces llegó frente a Chapman. Cef, tu armada, ¿estás compinchada con ese bastardo de Nereo? ¿Es esta la forma en que tu armada media? Usted fue quien inició esta guerra, y su renuncia significa, naturalmente, el fin de la guerra. El reino de Doyle seguirá existiendo. ¿Acaso no es eso una forma de mediación? Cefa también podía recurrir a la sofistería. Tras observar el estado del reino de Doyle, aceptó tácitamente que un cambio de rey podría no ser perjudicial para el reino. Tú bastardo. Te voy a denunciar al cuartel general.
Deberías haber atacado a ese bastardo de Nereo por el flanco y haber detenido su ofensiva. Chapman agitó los brazos con enfado, sus movimientos parecían algo rígidos, pero esto no se debía al miedo, sino más bien a su costumbre. Tú eres el rey, y él también. No tengo ninguna razón para hacer esto. Además, mi llegada aquí no afectará la situación de la guerra. Si ni siquiera puedes detenerme aquí, ¿cómo vas a detenerlo a él? Vine aquí primero solo para preguntarte si te arrepientes de todo lo que pasó hoy. Si este país no hubiera practicado la esclavitud tan abiertamente, si la persona que enviaste no hubiera atacado al pueblo del reino de Ryū, si no lo hubieras provocado en los periódicos y en la conferencia mundial. A Cefa sin duda le disgustaba este lugar, pero en ese momento quería una respuesta por sí mismo. Quería saber si alguien se arrepentiría de sus acciones pasadas tras ver las desastrosas consecuencias. ¿Arrepentimiento? No me arrepentiré de las decisiones que he tomado. Es la incompetencia de su armada y del gobierno mundial lo que ha provocado esta situación. Si hubieran estado dispuestos a impedirlo, ¿cómo habría podido estallar esta guerra? El resultado era obvio. Chapman no creía que hubiera nada malo en la raíz del problema, y en el fondo seguía creyendo que tenía razón y que la situación actual solo se debía a la inacción de los demás. ¿Y qué hay de sus ciudadanos? ¿El pueblo? Me eligieron como su rey y disfrutan de los beneficios que trae el reino de Paul. Es su propia decisión. Habiendo elegido todo esto, también debes asumir todas las consecuencias. Si te refieres a esos esclavos, Zephyr, ¿acaso la Marina no te dijo que las personas de estados no miembros no se consideran humanas? Aunque alguien fuera originalmente ciudadano del reino de Paul, en el momento en que le quité la ciudadanía, dejó de ser humano. Su vida o su muerte no me importan en absoluto. Auge. Esta vez, el puño de Zephyr impactó con fuerza en la cara de Chaplin, desfigurándola por completo y haciéndolo volar hacia atrás, casi incrustándose en la pared que tenía detrás. Eso me hace sentir mucho mejor. Mientras los demás guardias observaban incrédulos lo que sucedía ante sus ojos, decenas de figuras irrumpieron por las ventanas una tras otra y atacaron a los guardias sin decir una palabra. Los guardias del reino de Paur no tienen esclavos. Todos son buenos hombres de este país. Ellos mismos también poseían un gran número de esclavos y pertenecían a la clase noble del reino, por lo que la guardia personal de Nereo no dudó en absoluto al atacarlos. Como guardia personal de Nereo, disfrutaban del mejor trato entre todos los soldados del ejército de Neptuno, pero también se sometían al entrenamiento más riguroso y tenían la mayor cantidad de misiones. Combate aéreo, combate terrestre, combate naval. Son una auténtica unidad de fuerzas especiales anfibias. Además de controlar los puertos, también tienen órdenes de realizar ataques selectivos en el Palacio Real. No es un rey con un poderío militar excepcional como Aral, así que no tiene la autoridad para obligar a Nereo a actuar personalmente. Nereo vino por su cuenta porque le preocupaba que alguien de la Marina aprovechara la oportunidad para causar problemas. Al fin y al cabo, la Armada puede que no ejecute a la perfección las órdenes del gobierno mundial, y podrían dar un golpe de estado en cualquier momento. Pero ahora, esta Guardia Real está perdida. Elaboraron muchos planes de contingencia, pero nunca consideraron qué hacer si alguien intentaba robarles el negocio. Capítulo 169. No puedes irte, tienes que gobernarnos. Almirante, Céfiro. Haz como si nunca me hubieras visto. Si eso no funciona, puedes pensar que soy Nero disfrazado. Tras pronunciar esas palabras, Zephyr ignoró a los soldados del Rey del Mar en el palacio y usó su técnica Moonwalk para marcharse. La capacidad de Nereo para disfrazarse nunca se había demostrado en público. Céfiro solo lo había mencionado de pasada, pero esas palabras tenían un significado diferente en los oídos de esos guardias. ¿Fue eso un disfraz de Su Majestad? ¿Podría ser que, Su Majestad esté intentando inculpar a la Armada por esto? Imposible. Esto es una guerra nacional, no un asesinato. ¿Por qué Su Majestad se haría pasar por otra persona en un momento como este? Quizás me equivoque y solo sea un doble de Zephyr. No le hagan caso, voy a informar de esto a Su Majestad. Tomen el control de todo el palacio. Los guardias cumplieron su misión según lo previsto y, al mismo tiempo, Nereo recibió su insieme. Una figura poderosa y desconocida, posiblemente Zephyr, atacó preventivamente a Chapman antes de que pudieran hacerlo. Cefa, ¿ya no pudiste contenerte más? Parece que el reino de Doyle es suficiente para echar sal en la herida.
Eliminar a los combatientes de alto rango de la Armada es problemático en sí mismo, pero sacar a Zephyr de la Armada no es particularmente difícil. Si no interferimos con esos piratas y dejamos que maten a la esposa e hijos de Zephyr, tal como sucedió en la línea temporal original, podremos sacar a Zephyr del frente de batalla. Si se descubriera a otro individuo poderoso que matara a un aprendiz y le amputara el brazo mientras Zephyr entrenaba a nuevos reclutas, y que luego fuera reclutado por el gobierno mundial para convertirse en un Shichibukai, lo más probable es que Zephyr tomara una medida aún más extrema. Pero ese tipo de viento tan extremo solo puede considerarse una bomba de relojería. El Nuevo Mundo alberga algo más que piratas. También cuenta con un gran número de civiles y numerosas ramas navales. El último pensamiento de Cefa fue hacerlos volar a todos por los aires. Ese tipo de fanatismo extremo no era lo que él quería. El objetivo es ir descubriendo la verdad poco a poco y exponer la cruda realidad a Zephyr, y hasta ahora, los resultados han sido bastante buenos. Los soldados que actualmente participan en combate ya se encuentran entre la élite del ejército de Neptuno, y podría decirse que haber dominado inicialmente una cierta aura dominante es su requisito mínimo. En este entorno de los cuatro mares, los 800 hombres se movían como si estuvieran en un campo vacío, rompiendo rápidamente las defensas formadas por el ejército del reino de Braur. Con la noticia de la muerte de Chaplin y la movilización de los esclavos liberados para unirse a la batalla, la balanza de la victoria ya se había inclinado a favor del vencedor. Para ser precisos, la balanza ya estaba inclinada incluso antes de que comenzara la guerra. Esta supuesta guerra nacional duró menos de una hora antes de ser declarada finalizada. Zephyr regresó a los cielos cerca de su buque de guerra. Sin duda has hecho bastantes cosas en mi nombre. No entiendo lo que dices. Simplemente sigo las órdenes del gobierno mundial de mediar en la guerra. Sí, ahora te toca a ti intervenir. 800 hombres bastan para destruir las altas esferas del reino, pero la tarea de detener a todas las tropas del reino recae sobre tu armada. Por supuesto, Nereus tenía sus propios métodos, pero eran bastante simples y brutales. Un solo golpe de Aki del Conquistador podía dejar fuera de combate a toda la nación. Sin embargo, este enfoque solo trata los síntomas, no la causa raíz. O los arrestan a todos o los matan a todos. De lo contrario, habrá que lidiar con ellos de nuevo cuando despierten. Ese método es útil para operaciones de aniquilación, pero no es adecuado para la gestión posterior a la batalla. Con tantas fuerzas navales aquí, sería un desperdicio no aprovechar su personal. La política de no matar de Zephyr podría suponer un gran problema al tratar con piratas, pero en esta situación resulta muy útil. Los soldados que Zephyr trajo consigo son los mejores para lidiar con este tipo de problemas de seguridad. Gracias a la intervención de la Armada, el reino de Dor, que se había visto sumido en la guerra, recuperó rápidamente la paz. Para la mayoría de los ciudadanos comunes, aquellos que están por debajo de la nobleza y por encima de los esclavos, o aquellos que son potenciales esclavos que podrían convertirse en esclavos en cualquier momento por diversas razones, realmente no sienten nada con respecto a esta guerra nacional. La guerra terminó demasiado rápido. Desde el momento en que se dio la alarma tras el descubrimiento de los barcos del reino de Ryugu hasta el anuncio de la muerte de Chapman, solo había transcurrido una hora. También son insensibles al futuro. El ascenso de Chaplin al trono no fue una sucesión tradicional. También obtuvo el trono a través de la guerra. Para la emergente clase aristocrática, el ascenso de Chapman al poder les trajo grandes beneficios, pero para la gente común, la vida en el reino permaneció inalterada. La esclavitud aún existe, y es incluso más severa que antes. Simplemente, ahora hay un gobernante diferente en el trono. Esta es una costumbre arraigada en alta mar. Es lo mismo de siempre con un nuevo disfraz. El destino de un reino suele ser decidido exclusivamente por quien ocupa el trono. Ahora, el ejército real original ha sido disuelto y los esclavos liberados se preguntan a dónde ir. Algunos de los más osados ya habían aprovechado el caos para correr hacia la costa, con la esperanza de tomar un barco mar adentro y alejarse del problemático reino de Braur. Pero un número considerable de ancianos y enfermos permanecieron allí, mirando en dirección a Nereo. Es evidente que Nereo es el líder de las fuerzas enemigas. Ahora que las fuerzas enemigas no solo han ganado, sino que también cuentan con la ayuda de la armada, entonces la otra parte debe ser el nuevo amo del reino de Dol. Las órdenes de su amo determinarán sin duda su futuro. En ese momento, no parecían presas del pánico.
Sin importar quién fuera el rey, eso no afectaría su vida. Era simplemente una cuestión de grado de explotación. Pero cuando vieron que Nereo quería marcharse y no había enviado a nadie para hacerse cargo del país, entraron en pánico. Esto, señor. ¿A dónde va? Por supuesto que regreso a mi país. La única razón por la que vine aquí es porque el rey de este país ha sido eliminado, así que no hay necesidad de que me quede. Pero si tú no gobiernas este lugar, ¿quién lo hará? ¿Qué? ¿De verdad quieres que me quede? Según las negociaciones entre el gobierno mundial y Nereus, a estos no les importó que Nereus matara a Chapman y destruyera la familia real original. Sin embargo, sería inapropiado que Nereo ocupara directamente este lugar. Al fin y al cabo, todos son estados miembros y no pueden simplemente observar cómo un país se anexa a otro. No tendrían forma de explicarlo al mundo exterior. Pero si la gente de este país le pide activamente a Nereo que se quede y les ayude, entonces no importa. Todavía es posible ayudar al nuevo régimen a restablecer rápidamente el sistema nacional. La clase aristocrática original no tenía voz ni voto, y entre estos plebeyos había muchos esclavos. Naturalmente, esperaban que el otro bando se mantuviera. Sin mencionar que muchos soldados del ejército del Rey del Mar participaron en la emancipación de los esclavos. A juicio de estas personas, sea cual sea el futuro gobierno del pueblo de Nereo, es mejor que dejar que gobiernen los dueños de esclavos originales. Al fin y al cabo, el destino de los esclavos fugitivos que caen en manos de los esclavistas es predecible. Capítulo 170. Período de los estados combatientes, eres el último que queda. Ante la enérgica petición del pueblo del reino de Gaur, el reino del Palacio del Dragón dejó un equipo de apoyo en el reino de Gaur para ayudar al reino a establecer un nuevo orden. En un reino normal donde no existe la esclavitud, la elección de un nuevo rey será decidida por el pueblo del reino de Doyle mediante votación una vez que se haya restablecido el orden. No cabe duda de que los nobles originales no tenían derecho a voto en este asunto. Quienes permanezcan en el cargo deberán tener cierto nivel de competencia, ser capaces de tratar a todas las razas por igual, no actuar precipitadamente debido a prejuicios y comprender algunos modelos de gestión. Finalmente, Tiger fue dejado en el Mar del Norte para ayudar al reino de Dor. Aunque el reino de Doyle sigue siendo el reino de Doyle, es evidente para todos que, incluso si el reino de Doyle permanece como una entidad independiente en el futuro, seguirá teniendo conexiones complejas con el reino del Palacio del Dragón. Pero nadie puede decir con certeza qué aspecto tiene. Sin embargo, muchos de los esclavos del reino de Doyle albergaban esperanza en el futuro. La palabra libertad era su mayor fuente de esperanza. En su opinión, incluso la peor vida era mucho mejor que la vida de la esclavitud, donde ni siquiera la vida ni la muerte estaban garantizadas. De hecho, los acontecimientos futuros no les han decepcionado. En el año 1513 del calendario marítimo, habían transcurrido 4 años desde la guerra entre el reino de Laer y el reino del Palacio del Dragón. Tras la abolición de la familia real proesclavista de Chaplin, el reino de Doyle experimentó una nueva era de desarrollo con la ayuda de la isla Gyojin. Este país goza de una buena ubicación geográfica en el Mar del Norte. Muchos de los países vecinos poseen recursos minerales de alta calidad, y su principal fuente de ingresos es la venta de minerales a países extranjeros. Debido a las políticas de Chape, el reino de Dor ya contaba con una gran cantidad de tierras sin reclamar. Tras la eliminación de algunos nobles corruptos, aún quedaba una cantidad considerable de tierras vacantes. Gracias a la facilidad del transporte marítimo, el reino del Palacio del Dragón trajo gran cantidad de equipo industrial al reino de Aur y comenzó a fundir metales, progresando gradualmente hacia la industrialización en un corto periodo de tiempo. La creación de la fábrica proporcionó numerosos puestos de trabajo para el reino de Aur e incrementó el flujo de caja, lo que puede considerarse un hecho positivo. En cuanto a por qué estamos ayudando a desarrollar la industria aquí, aunque el reino de Ryugu también tiene sus propias instalaciones industriales, el entorno único de las profundidades marinas permite incluso que las forjas de aquí alcancen temperaturas más elevadas. Sin embargo, el entorno de la isla Fishman es limitado y no se puede concentrar aquí una gran cantidad de industria. La expansión hacia el exterior es inevitable. El recién establecido reino de Doyle era una de las naciones más amigables con la isla Gyojin, y dada su ubicación geográfica, era natural elegir este lugar como emplazamiento. 4 años después, otra conferencia mundial llegó a su fin.
Quizás debido al ejemplo del reino de Doyle, los países participantes en cada conferencia mundial mostraron actitudes completamente diferentes hacia el reino del Palacio del Dragón. Aún sin tener la intención de entablar amistad u ofender a la otra parte, algunos de los vecinos del reino del Palacio del Dragón se mostraron increíblemente entusiasmados en la reunión. A un pirata y a un oficial ejecutivo no les importarían esas cosas, pero cuando una potencia a su altura, el reino de Doyle, experimentó un cambio enorme, estas personas se dieron cuenta de cuánto había cambiado el mundo. Sin embargo, durante este período no se reportaron conflictos importantes entre Nereo y ningún reino de alta mar. Los mares parecían convivir pacíficamente y, al menos en la conferencia mundial, no se vivió ninguna situación tensa. Por el contrario, el aumento del número de piratas ha despertado el interés de muchas personas por el negocio de los seguros en el reino de Ryū. Al fin y al cabo, contratar a la marina para llevar a cabo ciertas operaciones también cuesta dinero. Si la armada se topa con piratas durante sus propias operaciones de patrulla, o persigue a un pirata hasta el territorio de un estado miembro, la armada, naturalmente, no necesita ninguna compensación adicional. Sin embargo, si un Estado miembro desea que su armada gestione ciertos incidentes según sus propias necesidades, deberá asumir gastos militares adicionales. En este caso, si existen mercenarios más económicos, el Estado miembro optará por ellos. En comparación con la armonía que reinaba en la conferencia mundial, el almirante Kong no estaba tan contento en ese momento. Más bien, estaba bastante preocupado. Debido a la conferencia mundial, la Armada volvió a reunir a sus fuerzas, concentrando su poder de combate de alto nivel cerca del cuartel general de la Armada, lo que les dio tiempo para celebrar una importante conferencia. Crack, crack. Zas, zas. Sobre el escritorio vacío en ese momento, había dos altas pilas de documentos de queja. Pero en los oídos de Kong solo se oía el sonido de alguien masticando. Zanguro permanecía sentado en su escritorio, erguido, aparentemente ajeno a todo lo que le rodeaba. Junto a Sengoku, Zephyr y Garp, como dos matones revoltosos, comían bocadillos y bebían té caliente, sin tratar el lugar en absoluto como la oficina del almirante de la flota. Ya basta, ustedes dos. Miren esto. Todas estas son quejas sobre ustedes dos. PFF, jajaja. Zephyr, no sirves para nada. Parece que cada vez recibo más quejas. ¿Qué hay de bueno en eso? Todavía tengo que entrenar a los nuevos reclutas en el campo de entrenamiento. No tengo tiempo para causar problemas como tú todos los días. Aunque afirmó que las acciones de Garp eran incorrectas, a juzgar por la expresión de Zephyr, lo que dijo y lo que quiso decir eran completamente diferentes. En ese momento, Zephyr no había dimitido oficialmente, pero aún mantenía la idea de encauzar a la nueva armada y abrió un campo de entrenamiento para la misma. Varios soldados cualificados han sido enviados a la armada, pero algunos la han abandonado porque no soportaban el entrenamiento y se desconoce su paradero. Entre los nuevos reclutas que ingresan a la armada, hay algunos titanes, como Sakazuki, Borsalino y Kuzan. Los tres futuros almirantes también están comenzando a pisar este gran escenario. ¿Acaso los estoy elogiando? No hay vuelta de hoja, Roger es demasiado rápido. A veces perdemos el control cuando lo perseguimos, esos tipos siempre causan problemas durante las misiones, y algunos son simplemente irritantes. En fin, ya te disculpaste en mi nombre, ¿verdad? ¿El gobierno mundial ha tomado alguna medida al respecto? Kong se recostó en su silla, con las manos detrás de la cabeza, en silencio. No sabía qué le pasaba a Zephyr, ese hombre tan honesto. Parecía que había estado hablando demasiado con Garp, y la sombra que lo seguía se parecía cada vez más a Garp. A menudo actuaba sin considerar las consecuencias ni el impacto, lo que provocó que muchos miembros de la familia real perdieran prestigio, pero el resultado: crítica verbal, advertencia por escrito, no se permite reincidir, esta es la última vez. Estos son los castigos principales. Como mucho, podrían descontarle algo de sueldo. En realidad, no se puede destituir a un general de su cargo. Si solo fuera eso, no sería gran cosa. El problema es que, tras presenciar esta situación, Garp también pareció querer ir aún más lejos, lo que le causó un gran dolor de cabeza a Sora. Como si hubiera perdido toda esperanza en ambos, Kong miró a Sengoku con una mirada sumamente ansiosa. Aunque no se pronunciaron palabras, el significado era evidente por sí mismo. El futuro de la armada descansa sobre tus hombros. Capítulo 171.
¿De dónde salieron todos estos Nereos? A menos que el gobierno mundial lo designe directamente, el puesto de almirante de flota siempre se obtiene mediante un ascenso desde el puesto de almirante. Zephyr empezó a comportarse de forma poco fiable, y Garp se negó a ser ascendido, así que el único con el que podían contar era Sengoku. Incluso sin este incidente, el sucesor elegido por Sora seguiría siendo Sengoku. Este suceso simplemente consolidó la creencia de Sora en esa idea. Almirante Kong, mire el lado positivo. Aunque Zephyr y Garp han causado muchos problemas, están atacando a los piratas. La situación en los mares está mejorando, ¿no es así? Roger seguía surcando los mares, pero muchas personas ya habían sido encarceladas. Bundiwal, conocido como el destructor del mundo, fue arrestado directamente con la ayuda de un agente encubierto infiltrado por el gobierno mundial. Además, muchos otros piratas famosos encontraron su fin, como el Capitán John. Se rumorea que este pirata posee el mayor tesoro de los mares, pero es tan codicioso que se niega a desprenderse de ninguna de sus riquezas. Finalmente, fue traicionado por sus subordinados y murió trágicamente en algún rincón, dejando tras de sí únicamente la leyenda de su tesoro. También hay algunos piratas formidables que, aunque siguen vivos en el mar, han visto frustrados sus planes, y la moral de la armada está mejorando en general. En cuanto al pirata derrotado, actualmente se encuentra reencontrándose con un viejo conocido en el Nuevo Mundo. Neugate, no entiendo por qué esos dos tipos eligieron el gobierno mundial. Shiki, ¿viniste a mí solo para decirme estas tonterías? En el Moby Dick, dos enormes copas de vino fueron colocadas en la cubierta. El león dorado, que había llegado solo, estaba bebiendo con Barba Blanca, pero su conversación no parecía muy armoniosa. Barba Blanca afirmó en más de una ocasión que si Shiki se atrevía a causar problemas, lo hundiría directamente en el mar. Sin embargo, el tono del león dorado no era sarcástico ni agresivo. Más bien, transmitía una actitud de búsqueda de aclaraciones. He oído que el plan de tu imperio volador fracasó y sufrió grandes pérdidas. ¿Fue obra de Nereo? Si no hablaba en serio, por lo demás, ¿con tú? Los ojos de Barba Blanca se entrecerraron mientras evaluaba a Shiki. Después de todo, según su parecer, Shiki no era rival para Nereus, a pesar de que ambos eran combatientes aéreos. No, nunca he visto a Nereus de principio a fin. No fue él quien lo hizo, fue ese bastardo de Harald. Ahora es un perro fiel del gobierno mundial. Al parecer, el león dorado, visiblemente frustrado, terminó de beberse el vino del enorme cuenco que tenía delante antes de empezar a quejarse. El ambicioso león dorado intentó construir su propio imperio, pero el gobierno mundial se negó a llegar a un acuerdo con él o a aceptar sus deseos. Por un lado, Shiki dejó claro que su objetivo era convertirse en el rey del mundo. Por otro lado, Shiki no representaba el mismo nivel de amenaza que Nereus y, al final, sufrió un duro golpe por parte del gobierno mundial. Aunque los piratas voladores aún existen, y él sigue siendo el almirante de la gran flota del León Dorado, el imperio volador ya no existe. Gurarararar, a juzgar por esto, no has tenido tan mala suerte, al menos te has topado con Harald. Todos ellos son los seres más fuertes del mar, y dada la situación de Shiki, sus posibilidades de sobrevivir contra Harald son en realidad mayores. Eso es lo que quería decir. ¿No has estado leyendo los periódicos últimamente? Nereo fue quien atacó a los piratas en el Triángulo de las Bermudas, Nereo fue quien instigó la guerra del reino en el Azul del Norte, Nereo fue quien emitió la prohibición marítima y Nereo fue quien luchó contra mí. El que organizaba la reunión en Mer y Geoise era Nereo. ¿Ese tipo tiene la capacidad de crear clones? ¿De dónde salieron todos estos Nereus? Al ver que Barba Blanca no entendía lo que quería decir, Shiki expresó directamente sus pensamientos, aunque esas cosas no sucedieron al mismo tiempo, e incluso algunas estaban muy distantes entre sí. Pero la persona contra la que luchaba era claramente Harald, aunque el gobierno mundial insistía en que era Nereus, lo que despertó las sospechas de Shiki. Golden Lion estaba seguro de que algo raro estaba pasando, pero no lograba identificar cuál era el problema. Gurarararar, ¿quién sabe? No me interesan estas cosas. Pero tú. ¿Cuáles son tus planes ahora? ¿Reconstruir tu imperio? No, es demasiado pronto. Necesito a alguien con quien formar equipo, como ese tal Roger. Si hubiera estado dispuesto a cooperar conmigo, incluso si Harald lanzara otro ataque, las cosas no serían así hoy. Baiji. ¿Conoces a esa persona llamada Nereo?
Justo cuando Shiki terminó de hablar, una voz interrogativa provino de un lado. Era Kozuki Oden, la otra persona en el barco que no era conocido como Barba Blanca, pero a quien consideraban su hermano menor. Hace unos años, el Moby Dick naufragó y quedó a la deriva en el país de Wano, lo que le brindó a Oden, que estaba obsesionado con ir al mar, una oportunidad. Ya he estado en ese mismo barco durante un tiempo, así que lo conozco bastante bien. Debido a Neptuno, rara vez se mencionaba a Nereo en la nave de Barba Blanca. Pocas personas pueden quejarse del león dorado. Solo aquellos que comprenden tanto a Aral como a Nereo pueden entender el significado de las palabras del león dorado. De entre esas pocas personas, solo Barba Blanca y Roger llamaron la atención de Shiki, lo que condujo a la situación actual. Ya veo. De hecho, conocí a esta persona una vez en el país de Wano hace unos años. Vino a recoger a sus ciudadanos y llevarlos a casa esa vez, así que debe ser buena persona, ¿verdad? Me pareció muy fácil hablar con él, y su hija también parecía bastante capaz. Oden recordó lo sucedido anteriormente y dio su opinión, pero para el león dorado, sus palabras tenían un significado completamente diferente. ¿Un buen tipo? ¿Cómo puede alguien ser tan tonto como para pensar que ese tipo es un buen tipo? Es de esos tipos que no hacen nada sin un motivo. Ya que está ahí, debe haber algo más que lo atraiga. Es cierto que Nereo fue a traer a su pueblo de vuelta a casa, y el león dorado tampoco estaba equivocado en cierto modo. Nereo sí tenía su propio propósito. Sin embargo, el tono de voz de león dorado ya disgustaba a Barba Blanca. Antes de que León Dorado pudiera terminar de hablar, Barba Blanca apartó el cuenco de saque y cogió el Murakumojiri. ¿Quién dices? ¿Quiénes son los miembros de la familia que son idiotas? TCH, puedes seguir jugando a tu casita. Me voy a ocuparme de mis asuntos importantes. La conversación entre Barba Blanca y León Dorado terminó mal. Al ver que Barba Blanca no solo hablaba, sino que estaba realmente enfadado, León Dorado alzó el vuelo rápidamente y se marchó tras proferir unas cuantas palabras de desprecio. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Twin Capes, el Dr. Crocus, no tan famoso, está comparando dos objetos que tiene en las manos. Uno era un aviso de recompensa de hace décadas, y el otro era un artículo de periódico reciente. El mismo peinado, la misma estructura ósea, el mismo nombre, Brooke, eres tú. Capítulo 172. Objetivo, Isla Gyojin. El Golden Jackson se encuentra actualmente anclado en el mar junto a Twin Capes. Esta era la obra maestra de Tom, elaborada enteramente con madera del árbol de Adán, y en aquel entonces pertenecía de Gold de Roger. Este barco ha acompañado a los piratas de Roger durante muchos años, y su presencia se puede observar en casi todos los mares del mundo. La razón por la que este barco está aquí es sencilla. Roger planea emprender un nuevo viaje. ¿Estás seguro de que quieres seguir navegando? Dada tu condición física, probablemente solo te queden entre 3 y 4 años. Si continúas participando en combates de alta intensidad sin tomar medidas para adaptarte, tu esperanza de vida podría ser aún menor. Precisamente porque sé que no me queda mucho tiempo, debo seguir navegando. Crocus, ven a ayudarme. Si subes a bordo, seguro que podré navegar aún más lejos. Si hablamos de dar la vuelta completa a la Grand Line en un sentido más amplio, entonces Roger ya había logrado ese objetivo 11 años antes. Los piratas de Roger ya habían llegado al otro lado de la línea roja. En la última isla señalada por el log pose, la isla Mitsubisa, el log pose se vuelve extremadamente caótico y no puede proporcionar ninguna dirección. Roger sabía que esa no era la última isla, y para llegar a ella, continuó recabando más información. Sin embargo, antes de que su sueño pudiera hacerse realidad, su cuerpo comenzó a darle señales de advertencia, lo que hizo que Roger se diera cuenta de que esta podría ser su última oportunidad. Los demás médicos no tenían solución para la afección de Roger, y solo Crocus había encontrado una manera de frenar la enfermedad hasta cierto punto, razón por la cual Roger tuvo la idea de invitar a Crocus a unirse a él en el barco. Sigue navegando, pasarás por la isla Fishman, ¿verdad? Por supuesto, si queremos seguir la ruta del Grand Line, es una ruta inevitable. Para los piratas, la isla Gyojin es un obstáculo que no pueden sortear. Roger había olvidado selectivamente la existencia de Shiki, el león dorado. En su opinión, los piratas que no navegaban a la isla Gyojin se perdían mucho en sus carreras marítimas. En ese caso, partiré contigo, pero no puedo garantizar que me quede contigo durante todo el viaje. Puede que desembarque en la isla Fishman. HMM.
¿La isla Gyojin es importante para ti? Roger ni siquiera había terminado de explicar lo que tenía preparado cuando Crocus accedió a su petición, algo que Roger no esperaba. Había preparado muchas explicaciones para invitar a Crocus a unirse a él a bordo. Mira esto. Crocus sacó los periódicos y los carteles de recompensas que estaban a un lado, incluyendo algunos de décadas atrás. Aunque estaban bien conservados, algunos ya estaban amarillentos, y Roger se dio cuenta enseguida de que eran viejos. Los piratas de Rumbar, creo que oí hablar de esta tripulación pirata cuando zarpé por primera vez. La Goon, esa ballena gigante que está afuera, es en realidad miembro de los piratas Rumbar. En aquel entonces, como la Grand Line era demasiado peligrosa, los piratas Rumbar dejaron a la Goon aquí y me confiaron su cuidado. Originalmente habían acordado regresar y reunirse con Lagon después de completar su viaje alrededor de la Grand Line en unos pocos años, pero los piratas de Rumbar desaparecieron por completo poco después de entrar en la Grand Line. Roger no dijo nada. Había navegado por la Grand Line durante mucho tiempo y había viajado de un lado a otro incontables veces. Sabía lo peligrosa que era la Grand Line. Para los débiles, era un infierno del que no podían escapar. Si pierden el contacto, generalmente significa que todo el ejército ha sido aniquilado. Aunque las esperanzas son escasas, tal vez, simplemente estén atrapados en alguna isla y no puedan marcharse. Quiero seguir su rastro, y también el de esta persona. Entonces Kuroka sacó los periódicos más recientes, de los últimos días. Por diversas razones, había mucha información sobre Nereo, e incluso aparecían sus guardias. Este esqueleto se parece mucho a mi amigo de antes. Parece ser un guardia del reino del Palacio del Dragón, por eso quería ir a la isla Gyojin a echar un vistazo. Oh, Nereo ha sido rey durante los últimos años. Con su personalidad, tal vez podría echarles una mano a esas personas. Roger ya tenía la intención de invitar a Crocus a unirse a su tripulación, así que, naturalmente, no se negó. Charlar un rato también servía para conocerse mejor. Bienvenido al equipo, Crocus, mi compañero. Por ahora solo estamos cooperando, todavía no somos socios. Jaja, ¿qué dices? Como estamos en el mismo barco, naturalmente somos socios. Roger valoraba mucho a sus camaradas, y si alguien insultaba a alguno de ellos, no dudaría en aniquilar al ejército de toda una nación. Por cierto, no le cuentes a nadie más sobre mi salud todavía. No dejes que una tercera persona se entere de esto. Tras dar su aprobación unilateral, Roger habló con Crocus, pues no quería que su enfermedad afectara a los asuntos posteriores. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, Riley ya había abierto la puerta y entrado. No dejes que una cuarta persona. La figura de Java era visible a través de la ventana. No dejes que más gente. Varios miembros de la tripulación también aparecieron a la vista de Roger, pero él no sufría de paranoia y no iba a usar su Aki de observación las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que no los notó en absoluto. Esta vez, Roger no habló. En cambio, activó su Aki de observación y palpó atentamente su entorno. Al comprobar que no había nadie cerca, pronunció sus últimas palabras. No dejes que nadie más se entere. La condición de Roger entristeció a mucha gente. Aunque él mismo dijo con una sonrisa que estaba bien, el ambiente en Twin Capes casi se convirtió en un funeral, lo que le provocó a Roger un fuerte dolor de cabeza. Crocus le estaba explicando algunas cosas a Rap. Encontraré a los piratas de Rumbar. Quédate aquí y no te hagas daño, ¿entendido? ¡Uah! En medio del rugido atronador del Raab, el Golden Jackson zarpó una vez más. Mientras tanto, en la isla Gyojin, destino de Crocus, Nereo no prestaba atención a esos asuntos. En ese momento se encontraba en el Palacio Ryugu con su hija. Sin embargo, no se trataba de Nanamo, sino de la hija que él y Anfeld tenían. Sloe. Todo esto ha sucedido en los últimos años, y ahora el niño ya tiene unos pocos meses. Las pequeñas alas de su espalda estaban ahora cubiertas de plumas negras pálidas, y recientemente habían surgido llamas en su lomo. A juzgar por el color de su piel y su apariencia, parecía más bien una lunariana. Sin embargo, también posee la capacidad de respirar bajo el agua, pero actualmente se desconoce en qué consiste dicha capacidad. Para ser precisos, debido a la aleatoriedad de los genes de los hombres pez y las sirenas, ni siquiera se sabe con certeza si Sloe es un híbrido hombre pez o un híbrido sirena.
Papá, ¿cómo supiste entonces que no era un híbrido de sirena? Recuerdo que los hijos de sirenas y humanos no suelen tener cola de pez, ¿verdad? Capítulo 173. La segunda hija, el fruto del quilín. Las sirenas o tritones de sangre pura se pueden identificar observando la parte inferior de su cuerpo, mientras que los mestizos son relativamente más difíciles de identificar. Estás equivocado, y de niño no podías entender lo que hablaban los peces, así que desde luego no tienes sangre de sirena. Aunque un número muy reducido de hombres pez también puede comunicarse con los peces, basar los juicios en esto podría llevar a errores, pero no es algo grave. Al fin y al cabo, ya sea una sirena o un híbrido hombre-pez, el impacto no es significativo. La única diferencia es que el primero hace hincapié en la velocidad, mientras que el segundo hace hincapié en la potencia. Pudo correr con tan solo 8 meses. Mi hermanita parece tener mucho talento. Nanamo estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, jugando con Chloe a un juego que ella misma no entendía, usando juguetes que tenía cerca. Si te esfuerzas un poco más, tu potencial será aún mayor. Papá, te estoy ayudando a ti y a Anfei a cuidar de tu hermanita. Con Chloe en esta situación, ¿de verdad puedes confiar en que alguien más la cuide? Hace unos meses, las criadas comunes podían ayudar a cuidar de Chloe, pero hace unos días, después de que ella encendiera la llama perteneciente a la lunaria, solo quedaba un puñado de personas para cuidarla. Debido a su corta edad, Chloe no puede controlar las llamas de su espalda con la misma libertad que Anfitrite o Abel. Como miembros de la misma raza, Anfilit y Abel no sentían miedo alguno. Para ellos, las llamas del niño no tenían ningún calor. Pero para la gente común, el calor de esta llama es insoportable. A Nana no le importaba, y a Nereo tampoco. Los oficiales restantes también eran capaces de resistir las llamas, pero Nereo no tenía intención de dejar que cuidaran de sus hijos. Así que solo su padre, su madre y su hermana vinieron a llevarse a Chloe. Abel podía ayudar de vez en cuando. Como uno de los pocos miembros que quedaban del clan Lunaria, también conocía algunas de las tradiciones. Abel se emocionó incluso después de que Anfelit y Nereo tuvieran un hijo. Cuando llegó aquí por primera vez, imaginó que había otros miembros del clan Lunaria escondidos en otras partes del océano, y que también podrían venir a la isla Gyojin. Pero cuanto mayor era la esperanza, mayor era la decepción. Con el tiempo, ningún otro miembro de su tribu acudió, y Abel dejó de tener expectativas. De hecho, Hermes también puede cuidar de Chloe. Como nube, naturalmente no le teme al fuego, e incluso puede mostrarse bastante entusiasta al ayudar a Nanamo en este sentido. Al fin y al cabo, era una orden de Nanamo, y la cumpliría sin importar las consecuencias. En cuanto a Anfitrite, actualmente trabaja con Abel en un entrenamiento de alta intensidad para algunos graduados. Gracias a la llama de la regeneración, no tiene que preocuparse por las lesiones durante el entrenamiento, e incluso el más riguroso no pondrá en peligro su vida. Además de los miembros de la Guardia Real que continúan su entrenamiento, también hay algunos graduados, como Jimbe, de 18 años, que actualmente están recibiendo formación aquí. Levántate. Sigue adelante. Esto es solo el miedo de tus sueños. Si ni siquiera puedes con esto, ¿qué harás cuando te enfrentes a un enemigo de verdad? La forma actual de Abel es algo especial. Sus alas negras están extendidas sobre su espalda, pero su cuello se ha vuelto largo y delgado, con llamas pertenecientes a la raza lunaria ardiendo por todo su cuello. Su cabeza se asemeja a la de un dragón, sus manos se han convertido en garras de dragón y su piel está cubierta de escamas. De las 3 frutas del diablo extraídas del Valle de los Dioses, la forma de Fénix le fue entregada a Amilit, y el tipo de una de las 2 restantes ya ha sido determinado. Fruta del dragón, tipo Zoan mítico, forma Kirin. Dadas las características de los hombres pez y las sirenas, la fruta le fue entregada a Abel después de algún tiempo. Además de las mejoras corporales estándar de tipo Zoan, las habilidades más básicas de la forma Kirin son la hipnosis y la visualización de sueños. Las personas hipnotizadas por Abel caerán en un sueño, y ya sea una pesadilla o un sueño placentero, estarán bajo su control. Abel también puede convertir los objetos del sueño en objetos reales. La comida con la que se sueña es comestible, pero el miedo con el que se sueña se convertirá en un monstruo inmortal. Esta habilidad es extremadamente útil en la guerra, e incluso en el entrenamiento, significa enfrentarse a los miedos más profundos y encontrar la manera de superarlos.
Sin embargo, ahora, en el campo de entrenamiento, Abel no solo ve todo tipo de monstruos, sino también muchas representaciones abstractas de sí mismo. Debido a que siempre estaba al mando del duro entrenamiento, Abel parecía haberse convertido en objeto de temor para muchos aprendices. Las habilidades de las frutas del diablo son una ventaja significativa para los poderosos de primer nivel, aunque su fuerte físico y su aura dominante hacen que no teman a la mayoría de los usuarios de frutas del diablo. Sin embargo, una vez que se enfrenta a una habilidad extraña, incluso alguien tan poderoso como Rox podría caer fácilmente en su trampa. Frente a los débiles, el poder de las frutas del diablo es como un golpe devastador. Aunque los monstruos de pesadilla de hormigón mueran, se regenerarán, y la llama de la regeneración también contribuirá a su curación. Anfitrite y Abel aprovecharán esta oportunidad para entrenar las habilidades de sus frutas del diablo. Para estos aprendices, superar sus límites físicos supone un reto. Al finalizar el entrenamiento, aunque no presentaban lesiones, su agotamiento era innegable. ¿Acaso Alon presentía que el entrenamiento de hoy sería un entrenamiento de ensueño, y por eso se tomó el día libre? ¿Quién sabe? Ese chico salió ileso, pero pensándolo bien, nosotros estamos agotados aquí mientras él duerme en casa, eso no está nada bien. Varios compañeros de clase de Alon murmuraban entre sí, como si Alon hubiera logrado evitar el examen sorpresa del profesor pidiendo permiso para ausentarse. Incluso Jimbe estuvo de acuerdo. Tras discutirlo, el grupo decidió ir a buscar a Arlon y, con espíritu de ayuda mutua, darle algunas lecciones adicionales para que no se quedara atrás. Sé dónde está la casa de Alon, ven conmigo. Jimbe, junto con algunos amigos, se dirigió a la residencia de Arlon, pero tan pronto como llegaron a la puerta, oyeron el fuerte llanto de un bebé. ¿Por qué está llorando un niño? Este tipo, él no habría hecho ese tipo de cosas, ¿verdad? El grupo vaciló, intercambiaron miradas y todos estaban preocupados. Alon era un tanto codicioso, y les preocupaba que pudiera haberse tentado a ayudar a los traficantes. Cometer tal cosa es un crimen imperdonable castigado con la muerte. ¿Qué haces ahí parado? Entra y lo verás. Jimbe abrió de una patada la puerta de la casa de Arlon y la encontró en completo desorden, con un bebé envuelto en pañales que lloraba. Alon, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Todo es culpa de mi padre irresponsable. No sé de dónde sacó una hermanita, diciendo algo como, la isla Gyojin está mejor ahora, definitivamente puedo cuidarla bien, él tiene que salir y labrarse su propio camino en el mundo, y luego simplemente la dejó aquí. ¿Por qué está llorando? Esta sirena no es otra que Shirley, la futura adivina más destacada de la isla Gyojin y hermanastra de Arlon. En la línea temporal original, Arlon la abandonó cuando tenía 3 años. Pero ahora, este calendario parece haberse adelantado. Capítulo 174. Ella es una niña, y tú también eres solo un niño. Alon era solo 12 años mayor que Xiali. En la línea temporal original, cuando Xiali tenía 3 años y le fue entregado, Alon también era un chico de 15 años. Durante la infancia de Xiali, Alon cumplió en parte con su deber de cuidarla. Sin embargo, después de unos años, sus vidas dejaron de cruzarse y, tras la partida de Alon al mar, perdieron el contacto por completo. Jimbe y los demás temían que Arlon cometiera un grave error a causa de su avaricia. Les preocupaba su juventud, pero aún no comprendían bien a Arlon. En lo que respecta a sus compatriotas, Alon sigue estando bastante bien. Alon solo tiene 13 años y, naturalmente, tiene muchos quebraderos de cabeza lidiando con su hermana de 1 año. Envíala al orfanato que fundó su majestad. Tú todavía tienes que ir a la escuela. ¿Cómo vas a cuidarla tú sola? Sí, ¿y sabes cómo cuidar a un niño tan pequeño? Lo que sueles comer no forma parte de la dieta de las sirenas, ¿verdad? Los demás, al ver la agitación de Alon, no tuvieron más remedio que sugerirle que enviara a la niña a una guardería. Después de que Nereus tomara el control de la isla Gyojin, reorganizó el orfanato y estableció muchas instituciones nuevas utilizando el sistema de islas burbuja, lo que también aumentó enormemente el territorio de la isla Gyojin en las profundidades marinas. Recuerdo que una vez dijiste que tu padre te abandonó en la calle Fishman, ¿verdad? Ese maldito tipo no merece ser llamado padre, sí, ese cabrón siempre ha sido así, y esta vez incluso encontró mi dirección y lo mandó aquí. ¿Debo decir que todavía tiene conciencia? ¿No abandonó al pobre hombre?
La calle Fishman, que solía ser un refugio, ha quedado obsoleta hace mucho tiempo y se ha convertido en una zona sin ley donde se reúnen delincuentes. Aunque la calle Fishman todavía existe hoy en día, los residentes originales han sufrido una demolición y se han reubicado en una zona residencial más adecuada. La antigua calle Fishman se ha convertido desde hace mucho tiempo en un campo de entrenamiento. También se habilitaron nuevos refugios para acoger a ciudadanos abandonados o a aquellos que regresaban del extranjero. La población siempre ha sido un factor muy importante en el desarrollo de un país. En el caso de los hombres pez y las sirenas, si la especie de pez posee las habilidades adecuadas, pueden convertirse en una fuerza de combate formidable tras un período de crecimiento. Si bien en la línea temporal original ni los hombres pez ni las sirenas poseían un poder de combate verdaderamente de primer nivel, sí tenían una ventaja significativa en fuerza de combate básica. Alon es una figura poderosa en el mar de China Oriental. Además de ser quien ofrece la mayor recompensa en todo el mar de China Oriental, no hay muchos en la región que puedan hacerle frente. Además, con alguien que les enseñe, siempre progresarán mucho más rápido. Bajo la tutela de Nereo, el reino del Palacio del Dragón ha producido bastantes individuos fuertes. Si la población es lo suficientemente grande, siempre habrá más individuos nuevos y poderosos en el futuro. Hace muchos años, el fomento de la natalidad se incorporó a la política nacional de Fishman Island. Gracias a su enorme sistema arancelario y de impuestos comerciales, sumado al comercio internacional desde su integración en el gobierno mundial y a la acumulación de riqueza en las profundidades marinas durante cientos de años, la isla Gyojin es extremadamente rica. Aunque el gasto militar y la investigación científica consumen una gran cantidad de fondos, todavía hay fondos suficientes disponibles para el bienestar público, incluyendo subsidios sustanciales para el parto. El esfuerzo necesario para criar a un hijo no disminuirá, pero el coste económico no supondrá una carga. Sin embargo, aunque la intención original de la política era buena, inevitablemente surgieron algunos problemas durante su desarrollo. Nereo podía controlar los pasos de montaña y limitar el daño que los forasteros podían infligir al país, pero no podía controlar los pensamientos en el corazón de cada ciudadano. La situación del padre biológico de Alon, que solo se preocupa por dar a luz pero no por criar a sus hijos, no es un caso aislado. Hay quienes incluso viven en alta mar, abandonando a sus hijos en la isla de Fishman y continuando con una vida despreocupada en el extranjero. Una organización de gestión de crisis bien establecida es un mecanismo para afrontar este tipo de situaciones. Aunque la guardia personal de Nereo está compuesta enteramente por sirenas y hombres pez voladores, el reino de Ryugu aún mantiene una apuesta por su hijo. La pareja era gente corriente y no tenía ningún talento especial, por lo que esperaban que uno de sus hijos fuera un niño pez volador que pudiera unirse a la guardia real de Nereo, lo que les permitiría ascender en la escala social. Alon ya sospechaba que su padre tenía esa idea en mente, razón por la cual le había dado otra hermana. Sin embargo, Alon es un hombre tiburón sierra, y Xiali es una sirena tiburón azul. Ambos son hijos de tiburones, y las esperanzas de su padre acabarán por desvanecerse. ¿Qué? ¿Sigues dudando? ¿Piensas criar a este niño tú solo? Sigue siendo mi hermana, ¿no es un poco inapropiado dejarla allí sin más? ¿Qué tiene de malo? Es una organización creada personalmente por Su Majestad Nereo. Aunque quieras tomarla bajo tu protección, tendrás que esperar a que sea mayor. Simplemente no puedes controlarla a tan corta edad. Mi hermano llora 8 veces por noche, será mejor que no vayas solo. Uno de los compañeros de clase de Alon parecía algo temeroso, como si recordara el insoportable pasado de la crianza de su hijo. Al final, Alon envió a su hermana pequeña aquí. Con sus capacidades, realmente no podía hacerse cargo de una niña de 1 año. Simplemente no tenía la energía suficiente. Los niños especialmente enérgicos son capaces de mantener despierta a toda la familia por la noche. En este preciso instante, Nanamo y Chloe mantienen un contacto visual silencioso. ¿No tienes sueño? Interrogación de cierre. ¿Cuándo aprenderás a hablar y a llamarme hermana? Una bebé de pocos meses no puede hablar, aunque su talento innato hace que Chloe parezca una superheroína. Tras despertar sus llamas, sus diminutas manos se han vuelto increíblemente fuertes. Ni siquiera los objetos punzantes pueden hacerle daño, y tiene una tolerancia al calor extremadamente alta.
Además, gracias a su linaje néreo, jugar en el agua o el fuego no representa ninguna amenaza para ella. Sin embargo, alguien debe seguir vigilándola, de lo contrario podría afectar a las cosas que la rodean. Parece que ustedes dos se llevan bastante bien. Tras finalizar su entrenamiento diario, Anfítrite regresó al Palacio del Dragón. Al observar la relación entre las hermanas, se sintió mucho más tranquila. Claro que he cuidado de bastantes niños, pero ninguno es tan mono como Chloe. Ve a descansar. Yo me encargaré de ella a partir de ahora. Esta niña está muy inquieta por la noche. Anfellite se llevó a Chloe lejos de Nanamo. Con la energía de Chloe, podía mantener a cualquiera entretenido toda la noche si no se le convencía de descansar. La resistencia de los lunarianos también incluye su resistencia al sueño. Las personas comunes se pondrían extremadamente tensas, su pensamiento se volvería caótico y sus cuerpos se agotarían si no durmieran durante mucho tiempo. Sin embargo, los lunarianos pueden soportar esto durante mucho más tiempo que los humanos comunes, incluso los bebés. No tengo sueño, pero ¿no vas a seguir mostrándole cariño a papá? Oh, tu papá ha estado muy ocupado conociendo a esas dos piedras últimamente. Probablemente les esté contando cuentos para dormir ahora mismo. Capítulo 175. El arma que se come el fruto. En el tono de Anfítrite no había rastro de queja. Apoyaría cualquier cosa que hiciera Nereo. Al fin y al cabo, su vida actual era consecuencia de los cambios que él había propiciado. El hecho de que ambos vayan a tener hijos es, en cierto modo, una evolución natural. Después de que el tío Bobigón trajera aquello, papá parecía haber estado jugando con esas dos piedras todo el tiempo. Sí, al fin y al cabo, es su arma. Pero me temo que en todo el océano es el único que usaría algo así como arma. Ah. Al parecer, Chloe se sintió ignorada por su madre y su hermana durante la conversación, se la veía algo disgustada y agitó sus manitas, intentando llamar su atención. En ese momento, Nereo estaba, en efecto, comunicándose con las dos enormes piedras. Joey Boy te dejó una carta de disculpa a la sirenita. Tu misión es registrarla, pero ¿de qué sirve una disculpa verbal? Contribuir a la causa de la isla Gyojin no es mala idea. Como si hablara consigo mismo, Nereo miró entonces otra piedra roja que estaba a su lado. Llevas información sobre la isla final. En lugar de esperar aquí en alta mar, poder moverte y dejar que otros te vean es una buena alternativa, ¿no crees? Una roja y otra gris son los dos pónglifos de la isla Gyojin. Se desconoce de qué están hechas estas dos piedras, pero es seguro que no son de piedra marina. Como usuario de una fruta del diablo, Nereus no sintió nada al tocar las dos piedras. Si hubieran sido piedra marina, no habría reaccionado de esa manera. Su naturaleza indestructible sugiere que se trata más bien de un producto de alguna tecnología antigua. Ahora, las dos piedras se unen mediante una cadena, transformando el martillo de meteorito en un martillo doble. Junto a ello, hay un conjunto de equipos aparentemente complejos. Desde el descubrimiento de los factores de linaje, Matt se ha dedicado a su investigación, y el grupo ha logrado un progreso considerable en esta área. Judge incluso comenzó a trasplantar este factor genético en un intento por cultivar superhumanos. Al mismo tiempo, a petición del mecenas, se logró un gran avance en la tecnología de alimentar objetos inanimados con frutas del diablo basándose en factores de linaje. Lo que Nereus está haciendo ahora es cultivar en esta zona, y la fruta del diablo que ha elegido es, naturalmente, la tercera fruta que sacó del Valle de los Dioses. Juzgar el todo a partir de un objeto inanimado es algo muy misterioso. Un arma de fuego se compone de varias partes, y después de comer una fruta, toda el arma se transfiere. En teoría, una vez combinados, se convierten en una entidad completa. Hoy, estos dos textos históricos, unidos por esta cadena, se han convertido en una entidad única. La razón para elegir este método también está relacionada con la última fruta. Wobbegong, más te vale estar seguro, no me estás tomando el pelo y... Hablar solo mientras se mira una piedra es algo extraño en general, pero no es inaceptable si puede producir resultados. Al mirar el reloj de arena que tenía al lado, vio que casi toda la arena del interior se había salido, lo cual coincidía aproximadamente con el tiempo que Wobbegong había predicho. Al caer el último grano de arena, las dos piedras, antes inertes, parecieron mostrar signos de vida. Pum, pum, pum. Un sonido profundo y palpitante emanó de la piedra cuadrada, y los dos textos históricos parecieron fundirse, sus formas comenzaron a cambiar.
De las rocas de color gris azulado brotaron gruesas ramas, y los caracteres cuadrados parecían haberse transformado en escritura de huesos oraculares, dejando profundas marcas en las conchas rocosas que habían evolucionado a partir de ellos. En ese momento, se había transformado en una tortuga gigante hecha de roca. Gruesas cadenas de hierro rodeaban el cuerpo de la tortuga, mientras que la roca roja parecía aún más dinámica, casi envolviendo el cuerpo de la tortuga y transformándose en una gigantesca serpiente carmesí. Fruta tortuga, tipo zoan mítico, forma tortuga negra. Cabe destacar que el gobierno mundial es la organización con la base más sólida. Kaido es conocido por ser el mayor fanático de las frutas del diablo tipo Zoan, pero los piratas bestia solo poseen 2 frutas del diablo tipo Zoan míticas en los más de 30 años que lleva Kaido reclutando. Una de ellas fue robada a Charlotte Linlin en God Valley. De todas las frutas del diablo Zoan míticas que Kaido encontró minuciosamente, estrictamente hablando, solo existe la gran fruta del diablo del dios de la boca. Sí encontró bastantes frutas del diablo Zoan antiguas. Se dice que las frutas Zoan míticas son incluso más raras que las Logia, pero el gobierno mundial puede producir varias a la vez. Aunque muchas han sido robadas, aún hay suficientes para alimentar sus armas. La decisión de Nedeus de combinar los 2 poneglyphs de la isla Gyojin de esta manera no carecía de fundamento. Tras el posterior descubrimiento de las ilustraciones, se determinó que las frutas restantes eran Kirin y Genbu, y fue a Nedeus a quien se le ocurrió esta idea. Las mejores frutas para alimentar objetos inanimados son las de tipo Zoan, porque las frutas de tipo Zoan tienen el sentido de sí mismas más fuerte, que es la única manera de devolverles la vida a los objetos inanimados. Xuanwu es aún más raro, ya que posee 2 individuos con conciencias diferentes. También existe la posibilidad de utilizar 2 piedras como soporte. Silbido. Rugido. ¿No parece un niño muy bien educado? Al observar la fruta del diablo que se había transformado en un genbú rocoso, Nedeus flexionó las muñecas y luego fijó su mirada en la otra persona. Se oyó un leve retumbo de trueno en el aire, y una presión casi tangible se dirigió hacia la tortuga negra que tenía delante. Una vez que el arma cobra vida, necesita comprender quién es su amo. Esto es algo que Wobigon dejó anotado en sus notas. Solo haciéndole reconocer a su dueño se podrá utilizar mejor. Por lo tanto, cuando Wobigon presentó esta tecnología, recomendó elegir algunos animales dóciles, ya que son más fáciles de domesticar. Si bien alimentar las armas con frutas Zoan míticas las haría más poderosas, también las haría más difíciles de manejar. Rugido. Sus robustas 4 patas retrocedieron un paso. Como recién nacido, sintió el aura opresiva de la persona que tenía delante y reconoció su identidad por el aura familiar que emanaba de esa presencia dominante. Auge. Las enormes patas parecidas a las de una tortuga yacían tendidas en el suelo, y Xuanwu bajó su enorme cabeza, lo que significaba su sumisión ante Nereo. Genial, eso facilita mucho las cosas. Ahora es el momento de poner a prueba tus habilidades. El arma no solo puede consumir frutas del diablo, sino que incluso puede despertar. Mientras Nedeus se preparaba para probar el potencial actual de la fruta, un padre y su hijo entraban por la puerta. Se trataba de Vanderdecken VIII y su hijo Vanderdecken IX. En aquellos tiempos, tu padre era un señor feudal local cerca de la isla Gyojin, y cualquier humano que se acercara a mí tenía que tenerme miedo. Más tarde, luché contra el rey Nereo durante 300 asaltos. Admiraba su fuerza, y él me apreciaba, así que me uní a sus filas. Ahora estoy aquí para presentarte a este rey, así que más te vale desempeñarte bien. Justo en ese momento, una presencia emanó del interior de la puerta. Padre, aunque realmente quiero creer lo que dices, ¿por qué te arrodillaste de repente? Capítulo 176. Veo que tiene madera de mujeriego. Nedeus no tiene ningún problema para controlar el Haki del Conquistador. Como alguien que puede usar el Haki del Conquistador con facilidad, controlar su alcance es pan comido para él. Aunque solo sea una puerta de paso, la mayoría de la gente solo percibe una fluctuación especial en su interior. Si Nereo no la consideraba un objetivo, a lo sumo sentiría una leve brisa en la cara. Sin embargo, Vanderdecken VIII ya había percibido esa aura con anterioridad y recordaba firmemente esa aura dominante perteneciente a Nereo, hasta el punto de convertirla en una reacción instintiva de su cuerpo.
Aunque personas ajenas a la causa han creado muchas versiones sobre cómo Vanderdecken VIII se unió a las fuerzas de Nereo, todas tienden a exagerar su estatus, alardeando de cosas como haber luchado 300 asaltos. Pero Vanderdecken VIII sabía muy bien que podía unirse formalmente al otro bando con una simple reverencia. Maldita sea, este maldito instinto. Esto es para mostrar respeto al rey. ¿En quién crees que confías para vivir seguro en la isla Gyojin? Todo es gracias a su majestad Nereo. ¿Por qué sigues de pie? ¿Qué te enseñé cuando vine aquí? Arrodíllate ahora mismo. No tienes modales. Vanderdecken VIII no encontraba por el momento ninguna razón para explicar sus acciones, así que simplemente dejó de dar explicaciones y regañó a su hijo para que él fuera el culpable, lo que, naturalmente, le impediría seguir dándole vueltas al asunto. Mientras tanto, Vanderdecken IX, también desconcertado por los tirones y las críticas de Vanderdecken VIII, se arrodilló fuera de la puerta. En ese preciso instante, la puerta se abrió y Nereo sostenía en su mano un arma de aspecto extraño. La tortuga y la serpiente, originalmente una sola entidad, se separaron con éxito en el modo bestia de tipo Zoan, o más precisamente, en el modo arma bestia, convirtiéndose en dos individuos especiales conectados por cadenas especiales. Además, eran considerablemente más pequeños que en su forma bestial pura. Sin embargo, a Nereo no le importaba mucho la forma de esa cosa. Con tal de poder arrojarla y dejar que luchara por sí sola, le bastaba. Vanderdecken, ¿qué te trae por aquí tan tarde? Estuve en una misión de campo hace unos días, y cuando regresé me enteré de que usted tenía una hija, así que vine a felicitarlo. Este es mi hijo, Vanderdecken IX. No lo conocen mucho, así que lo traje para presentárselo. Él te admira mucho. Siempre está deseando ir a tu casa cuando está allí. Vanderdecken VIII seguía sin levantarse, e incluso hizo que Vanderdecken IX se inclinara varias veces ante Nereo. Muy bien, ahora que has conocido a su majestad Nereo, será mejor que esperes aquí en silencio. Tengo algo que discutir con su majestad. Justo cuando Vanderdecken IX estaba a punto de preguntarle a Vanderdecken VIII cuando había dicho alguna vez que admiraba a Nereo, Vanderdecken VIII lo apartó bruscamente. Entonces Vanderdecken VIII y Nereo volvieron a entrar y cerraron la puerta tras de sí. Originalmente, Vanderdecken VIII quería que su hijo se familiarizara con Nereo, pero después de conocerlo, Vanderdecken VIII se dio cuenta de que sus instintos físicos parecían ser algo difíciles de controlar. Para no empañar su brillante imagen ante su hijo, ha cambiado de planes. Majestad, puede que sea un poco presuntuoso, pero aún así quisiera preguntarle, princesita, ¿hay alguna señal de que esté despertando? El despertar al que se refería Vanderdecken VIII aludía, naturalmente, al asunto de Aquaman. Como una de las pocas personas en las profundidades marinas que conocían a Aquaman, sentía que si su nacimiento era reciente, no era imposible que fuera hija de Nereus. Aunque no sea de sangre pura, aún conserva la sangre de las profundidades marinas. Han pasado cientos de años, ¿quién sabe qué cambios habrán ocurrido? ¿Y quién puede garantizar que el rey del mar no nazca de un individuo mestizo? La aparición del rey del mar es inherentemente aleatoria. Entre los individuos de sangre pura, aquellos con más genes de hombre pez y sirena tienen una mayor probabilidad de despertar. No sé nada de eso, al menos no de esos tipos grandes de las profundidades marinas. Pero Vanderdecken, eso no es algo que deba preocuparte. Los reyes marinos rara vez se comunican con los humanos. De vez en cuando, Nereus oía a algunos reyes marinos hablando entre sí, pero como mucho murmuraban cosas como variables o el rey volverá pronto. Estas palabras por sí solas no bastan para determinar nada. Sí, fui presuntuoso, pero si la princesita es realmente el rey del mar, entonces nuestra isla Gyojin habrá ganado otra poderosa arma, ¿no es así? Sabrás cuando sea el momento adecuado, pero has llegado justo en el momento preciso para poner a prueba de lo que es capaz este pequeño. La guía ilustrada que Wobigon encontró en aquel momento solo registraba los tipos de frutas, y sus descripciones de las propiedades de las frutas eran incompletas. La enciclopedia de frutas del diablo no se actualiza en tiempo real. Está compuesta por descripciones proporcionadas por algunos usuarios de frutas del diablo a lo largo del tiempo, que luego fueron registradas por otros. Por lo tanto, muchas personas no tienen enciclopedias completas. Además, con el paso del tiempo, podrían surgir nuevas frutas del diablo. Ni siquiera el gobierno mundial se atrevería a afirmar que posee una enciclopedia completa de las frutas del diablo.
Su majestad, ¿no sería mejor que usted se encargara personalmente de esto? Las palabras de Nereo no revelaban emoción alguna, y Van der Decken octavo no sabía si Nereo simplemente lo estaba reclutando en ese mismo instante o si lo había ofendido al preguntarle sobre el rey del mar y quería darle una lección. Sin embargo, Van der Decken octavo era muy consciente de sus propias capacidades. Confiando en sus ventajas raciales en las profundidades marinas, no tiene problema en intimidar a los humanos que bucean con sus trajes de baño, pero si se trata de una confrontación directa, se convertirá en un saco de arena en 3 minutos. Tomé medidas, y no se atrevió a resistir. Quizás usé demasiada fuerza antes. En resumen, te lo dejo a ti. Nereus no le dio a Van der Decken octavo oportunidad de discutir, lo empujó al espacio abierto frente a él y arrojó el poneglyph de vuelta al aire, que se transformó en una tortuga negra de color rojo y gris. No te preocupes, inténtalo. Estoy seguro de que no moriré aquí. Con la seguridad que le transmitió Nereo, Van der Decken octavo se sintió más confiado, sobre todo porque él no lo veía como más que una tortuga gigante. Los usuarios de frutas del diablo poseen una gran capacidad para matar en el primer encuentro. Incluso las personas más fuertes pueden caer fácilmente víctimas de ellas si no comprenden las habilidades del otro, y las armas hechas con frutas del diablo no son una excepción. Especialmente las habilidades de las bestias míticas. Si no conoces las leyendas pertinentes, no tienes ni idea de las habilidades que poseen. Al ver que Xuanwu no tenía intención de atacar, Van der Decken octavo, tras prepararse un poco, lanzó un puñetazo con cautela. Sin embargo, Xuanwu permaneció inmóvil, mientras que Van der Decken octavo salió disparado por los aires. No parece que simplemente haya chocado contra una roca, sino más bien... ¿refleja algún daño? Capítulo 177. La crianza al estilo Lunaria. Aunque no participó directamente, Nereo, como observador, pudo discernir muchas cosas. Parecía que la fuerza del puñetazo de Van der Decken octavo había recaído enteramente sobre él mismo. No se trataba simplemente de la fuerza de reacción al golpear una piedra, sino de una fuerza no científica que reflejaba la fuerza del golpe de vuelta. El cuerpo modelado por el texto histórico ya es indestructible, y combinado con esta capacidad de reflejar el daño, se puede describir como un tanque con salud infinita. Está bien, no tienes por qué seguir con tus habilidades de aficionado. Cambia de arma y prueba otros métodos de ataque. Las armas de fuego no son las más comunes en la isla Gyojin, principalmente debido a las profundidades marinas. En el combate submarino, las balas no pueden alcanzar grandes distancias debido a factores ambientales. Incluso las armas de fuego más comunes del mundo, como la pistola de chispa de repetición, un arma poco científica, no son una excepción. Estas armas se ven aún más afectadas en las profundidades marinas y, a menudo, ni siquiera pueden dispararse. Por lo tanto, el equipo subacuático estándar del ejército de Neptuno es un rifle de repetición para peces similar a una ballesta. Sin embargo, esto no significa que no existan armas de fuego en el reino de Ryu. Todavía se utilizan en batallas terrestres, y el arsenal es bastante completo, con todo tipo de armas. Pero ya sea un proyectil volador o una flecha disparada, rebotará contra el caparazón de tortuga del Xuanwu. No solo rebotará, sino que se reflejará con la misma fuerza original. Tras una serie de ataques, Xuanwu resultó ileso, mientras que Van der Decken octavo quedó en un estado lamentable al tener que esquivar los contraataques. Además, aparentemente debido a la aversión de la fruta del diablo océano, Genbu solo tiene el poder de manipular los elementos de la tierra, y todo lo que le queda es cargar con su cuerpo. Esta es también la razón por la que Nereo necesita comprender sus habilidades. Las habilidades de las bestias míticas de este mar son algo diferentes a lo que él entiende. Las llamas del Fénix causan poco daño a los vivos, y la habilidad del Kylin consiste en transformarse entre sueños y realidad. Estos son ejemplos directos. Si hablamos de inconvenientes, son que se mueve con lentitud, carece de flexibilidad y parece algo perezoso. Desde el comienzo de esta batalla de prueba, permaneció en el mismo lugar sin moverse ni un centímetro. Pero con eso basta. Como arma especial, Nereus tiene su propia manera de entrar en combate. Un martillo meteórico, por ejemplo, puede simplemente estrellarse contra una multitud. A pesar de las órdenes de Nereo, Xuanwu no atacó con demasiada ferocidad, pero Van der Decken octavo salió de allí en un estado lamentable. Sin embargo, esto no le importaba.
Antes incluso de salir de la habitación, ya había preparado una nueva mentira, como que Nereo no había tenido rivales durante mucho tiempo y estaba deseoso de enfrentarse a él. Se desconoce si los demás lo creerán o no, pero por el momento, ha engañado a Vander de Iken noveno. Quizás debido a que su forma original es un poneglyph, ha permanecido en un mismo lugar durante cientos de años. Incluso después de haber recibido una fruta del diablo, aún conserva sus características originales. Xuanwu no tenía intención de moverse. Sin recibir ninguna orden, volvió a su forma de piedra original y permaneció sentado en el suelo, observando el paso del tiempo. Si Nereo no le da ninguna orden, seguirá siendo simplemente un texto histórico ordinario. Sin embargo, su ubicación fue trasladada del lecho marino del bosque marino a la entrada del Palacio del Dragón, colocada fuera de la puerta, al igual que los leones de piedra que solían custodiar la casa. Vanderdecken octavo necesitaba encontrar una razón para engañar a sus hijos, pero las cosas no eran tan complicadas para Nereo. Cuando Nereo regresó a su residencia, Nanamo ya había vuelto a su habitación, y Chloe estaba en brazos de Ampilit. Dámelo y podrás descansar bien esta noche. Ya conoces mis capacidades. Aunque no duerma, puedo recuperar energías durante la noche. Está bien, aún es pronto. Como mucho, dentro de un año, cuando pueda controlar las llamas de su espalda, ya no tendrá que hacer esto. Anfelite balanceó suavemente el brazo. Para los lunarianos, los bebés de pocos meses son los más difíciles de cuidar. En el período inmediatamente posterior al parto, antes de que se despierte el fuego en su espalda, tanto la cuna como el Moisés pueden utilizarse para descansar. Esto se vuelve aún más cierto a medida que crecen. Sin embargo, cuando despiertan sus llamas por primera vez y no pueden controlar cómo extinguirlas, las telas comunes son inútiles y pronto se incendiarán. Durante esta etapa, los padres suelen turnarse para sostener al bebé. Si están demasiado cansados, improvisan una cama con materiales no inflamables como piedras o metal. Dada la adaptabilidad de los lunarianos, no hay problema. Sus bebés no tienen que preocuparse por enfermarse porque sus cuerpos han desarrollado anticuerpos perfectos desde hace mucho tiempo. Si algo sale realmente mal, es muy probable que alguien haya envenenado el lugar, y no cualquier veneno. En cuanto a por qué Anfield decidió traer al suyo, no importa cómo críes a un hijo, sigue siendo criarlo. Cuando las condiciones son difíciles, algunas personas incluso alimentan a sus hijos con arroz y aceite. Pero si tienes buenas condiciones y aún así insistes en criarlos en condiciones precarias, entonces tienes un problema contigo mismo. Incluso el talento más excepcional necesita una nutrición adecuada. De lo contrario, incluso una persona con un talento extraordinario como Charlotte Linlin podría desarrollar antojos de comida debido al hambre. Bru, bru, bru. Mientras Nereo estaba ocupado cuidando a su segunda hija, sonó el Den Musi de largo alcance, un tipo de patinete eléctrico, que estaba en el palacio. Cuando Nereus contestó el teléfono, los ojos de Den Musi se transformaron en un par de ojos pequeños y brillantes, y sus labios se volvieron mucho más gruesos. Incluso antes de que se escuchara la voz, Nereus supo, por los cambios en el Den Musi, que la persona al otro lado era Tiger. ¿Qué te pasa, tigre? ¿Sucede algo? Majestad Nereo, le pido disculpas por molestarle en este momento. Sin embargo, usted me indicó previamente que le informara de cualquier noticia relevante, y he encontrado a los descendientes de Rolando. Al caer la noche en la isla Fishman, ya había amanecido en el Mar del Norte, donde se encontraba Tiger. Tras ser dejado en el reino de Doyle, Tiger ayudó al reino de Doyle en su desarrollo. Hoy en día, si nos dirigiéramos a Tiger por su título oficial, lo llamaríamos Gobernador General del Reino del Palacio del Dragón en el Azul del Norte. Es responsable de administrar a los miembros del Reino del Palacio del Dragón en el Azul del Norte, representar a la isla Gyojin en asuntos diplomáticos y velar por la seguridad del territorio. Sin embargo, este es solo el nombre interno que se usa en la isla Gyojin. Para el mundo exterior, Tiger es simplemente el capitán de una organización no gubernamental que ayuda voluntariamente a otros países a desarrollarse. En el reino de Dol, incluso existe un pequeño arrendamiento perteneciente al reino del Palacio del Dragón, porque el reino de Dol se ha desarrollado básicamente gracias al equipamiento y la tecnología suministrados por el reino del Palacio del Dragón. Aun con un régimen relativamente independiente, siguen recurriendo al Consejo del Reino del Palacio del Dragón en muchos asuntos.
Al fin y al cabo, estas personas, que originalmente fueron esclavas, no cuentan con un ejército poderoso ni un rey ilustre, por lo que aún dependen de forasteros para muchas cosas. Los liliputienses ayudaron a criar a la nueva Eva con la esperanza de que pudieran encontrarse con los descendientes de Roldán. Por lo tanto, después de que su esfera de influencia se extendiera ligeramente hacia el Mar del Norte, Nereo había estado trabajando en ello, y ahora finalmente ha dado sus frutos. Capítulo 178. El gran mentiroso Rolando. Ahora que lo hemos encontrado, vamos a conocerlo. Si está dispuesto, tráiganlo con nosotros. Recuerden ser amables y no asustarlo. Nereo sabía que Rolando tenía descendientes vivos, y si no lograban encontrarlos, enviaría gente a buscarlos en dirección a la ciudad de Mou después de unos años. Al fin y al cabo, los descendientes de Rolando estaban realizando operaciones de rescate en aguas profundas en esa zona, intentando encontrar la perdida ciudad dorada. Si lograban encontrarla, sería aún mejor. Has estado fuera de la isla Fishman durante algunos años, así que es bueno que regreses y eches un vistazo. Enviaré a alguien para que ocupe tu puesto en el reino de Doyle. Por supuesto, si te gusta el entorno de BI, puedes volver allí en el futuro. A Tiger siempre le ha gustado viajar y lleva muchos años trabajando en el extranjero, así que no le importa demasiado. Sería más preciso decir que la mayoría de los habitantes originales de Fishman Street comparten esta mentalidad. Al fin y al cabo, la mayoría son huérfanos sin familiares en la isla Fishman, por lo que es común que un grupo de hermanos salga a explorar juntos. Lo entiendo, Su Majestad Nereo. Tiempo después, en el Mar del Norte, en el reino de Lubniz. Tiger llegó aquí solo en una pequeña embarcación. En este vasto océano, es común que un reino perdure durante cientos de años. Entre los Estados miembros del gobierno mundial, muchos han perdurado desde hace 800 años hasta nuestros días. Y Lubniz es el país donde Rolando vivió una vez, un hecho que puede confirmarse a través de los cuentos de hadas. Cuando Roldán trajo noticias de la ciudad dorada, el rey de Ruvenir lo envió a otro viaje debido a su codicia por el oro. Sin embargo, la ciudad dorada ya había desaparecido a causa de las crecientes corrientes oceánicas. El rey creyó haber sido engañado, pero Roldán insistió en que la ciudad dorada sí existía. Finalmente, el rey lo ejecutó y Roldán quedó con el apodo de el gran mentiroso. Hasta el día de hoy, este sigue siendo un cuento de hadas muy conocido en Beñay. Encontrar a alguien a través de los cuentos de hadas puede sonar absurdo, pero es el testimonio más efectivo de Rolando en alta mar. Hace un tiempo, Tiger pidió a los barcos mercantes que transitaban por el Mar del Norte que informaran sobre la situación en la zona, pero las noticias que recibió fueron que no se había encontrado a nadie. Solo con gran dificultad logró obtener información. Aunque aún residen en el reino de Lubnire, los descendientes de Rolando no siempre han vivido allí, y los rumores que circulan por el país todavía tienen un impacto significativo en sus vidas. Eso fue algo que Tiger pudo percibir al llegar. Señor, ¿sabe aproximadamente dónde viven los descendientes de Rolando? Hombres pez. ¿También te interesa la historia de ese gran mentiroso? Vivían aquí antes, pero ese chico Kulik vendió la casa y se mudó al barco después de que murieran sus padres. Ya deberían estar en los muelles. La evidente apariencia de hombre pez de Tiger no llamó mucho la atención aquí. El reino de Lubnir era conocido por sus exploradores. No solo la gente común sentía pasión por la exploración marina, sino que el rey también organizaba expediciones con regularidad. En comparación con aquellos países que han permanecido aislados durante muchos años, es uno de los que más sabe del mundo exterior. Además, a juzgar por el tono del anciano, parece que hay más de una persona buscando a los descendientes de Rolando. Sin embargo, esas personas solo estaban allí para reírse de la situación. Rolando no era el único que insistía en que la ciudad dorada era real. Sus descendientes también. En el reino de Ruvenir, incluso eran conocidos como una familia de mentirosos. A todos los descendientes se les llamará grandes mentirosos por culpa de Rolando, sin importar el motivo, incluso si se trató de una mentira contada en la infancia, se dará por sentada. Siguiendo las indicaciones del anciano, Tiger encontró rápidamente el barco a la deriva en el muelle y conoció a un chico de cabello castaño. Wemblan Kulik. Al comparar este peinado con el que aparece en el cuaderno de bocetos, se puede afirmar casi con seguridad que se trata de un descendiente de Rolando. Disculpe, ¿es usted descendiente de Rolando? No, te has equivocado de persona.
Kulik ni siquiera giró la cabeza, negando directamente su identidad. Me habré equivocado de persona. Disculpe las molestias. Al ver que la otra parte negaba su identidad, Tijer no la cuestionó y, mientras caminaba, tomó el mapa que tenía en la mano para comprobarlo. Espera, en realidad soy amigo de los descendientes de Rolando. ¿Para qué lo necesitas? Puedo transmitir tu mensaje. A Kulik le inquietaba la identidad de la familia Wembrand e incluso se mostraba reacio a afrontarla, pero por alguna razón, llamó a Tijer justo cuando éste estaba a punto de marcharse. Vengo de Grand Line. Hay un país cuyos habitantes han recibido la bondad de Roland y, por lo tanto, desean conocer a sus descendientes. Eunie, no estás bromeando, ¿verdad? Por supuesto que no. Hasta el día de hoy, Rolando sigue siendo su gran héroe, y Rolando es el título más alto que utilizan para un héroe. Ya que lo conoces, dile que llame a este número cuando lo veas. Estoy aquí por orden de su majestad para llevar a sus descendientes a ese país. No hace falta. Soy su descendiente, Kulik. En aquel entonces, Kulik era solo un niño. Desde pequeño, se habían burlado de él por culpa de Rolando. Cuando de repente oyó que existía un lugar donde se veneraba a Rolando, bajó la guardia al instante. Con todas sus pertenencias, se embarcaron en un viaje desconocido con Tijer. O mejor dicho, sabía que el viaje podría ser peligroso, pero aún así no pudo rechazar la misión debido a la influencia de ciertos intereses. El viaje de regreso de Tijer a la isla Gyojin también fue inusual. En lugar de dirigirse a la montaña inversa, se movió en la dirección opuesta según la carta náutica y llegó al otro lado de la montaña, donde esperó a que los demás lo encontraran. Navegar en alta mar es sin duda mucho más seguro que navegar por la Grand Line, pero aún así llevó bastante tiempo. Si Tijer hubiera estado solo, no habría tardado tanto. Sin embargo, Kulik no pudo soportar un viaje tan intenso. Cuando llegaron a la zona debajo de las arenas rojas, otro barco había arribado al archipiélago Sabaody, al otro lado de la Grand Line. El archipiélago Sabaody, ¿cómo lo echo de menos? Estoy de vuelta aquí otra vez. Roger había recorrido la Grand Line innumerables veces. Cuando el destino estaba claro, el viaje no duraba mucho, e incluso pasaba parte del tiempo jugando con Garp, que lo perseguía. Con la fuerza actual de los piratas de Roger, Garp solo no puede hacerles frente. Riley. Prepárate para el recubrimiento. Vamos a sumergirnos. ¿No dijiste que querías abrir un taller de recubrimientos aquí y pasar allí tu jubilación? Nuestras vidas están ahora en tus manos. Para los barcos en tierra, la probabilidad de naufragio sigue siendo la misma independientemente de cuántas veces visiten la isla Fishman. Un artesano de recubrimientos de confianza es indispensable. Si alguien a bordo pudiera aplicar el recubrimiento, naturalmente no confiarían esta tarea a personas ajenas a la tripulación. Sin embargo, cuando Riley estaba consiguiendo materiales en el archipiélago de Sabaody para preparar el revestimiento, recibió una petición inesperada. ¿Una licencia del Reino del Palacio del Dragón? Capítulo 179. Título anterior. Solo quiero comprar resina para recubrir, ¿por qué necesito la licencia del Reino del Palacio del Dragón? Señor, ¿cuál es la finalidad de su recubrimiento? ¿Deja que el barco se sumerja, o vas a ponerte a soplar burbujas por diversión? ¿Acaso no sabes que si un barco se sumerge desde aquí, ¿a dónde más podría ir aparte de pasar por la isla Gyojin? En ese caso, ¿no es razonable que la compra de estos artículos requiera un certificado emitido por el Reino Ryugu? La oficina del Reino de Ryugu está ubicada en la carretera GR11, no muy lejos de aquí. La última vez que los piratas de Roger pasaron por la isla Gyojin fue hace muchos años. No eran un grupo mercante y no viajaban a la isla Gyojin todos los días, por lo que, naturalmente, desconocían estos cambios. Tras varios años de desarrollo, el reino de Ryugu ha ido encaminado gradualmente por el buen camino. Los artesanos del archipiélago de Sabaody han formado un gremio, liderado por el reino de Ryugu. El reino del Palacio del Dragón ofrece protección a los artesanos que se unen al gremio y también supervisa sus habilidades. A cambio, solo pueden recubrir barcos con licencia, y lo mismo se aplica a la venta de materias primas. Por supuesto, todavía hay artesanos que no se unen al gremio de comerciantes, y al reino del Palacio del Dragón no le importan. Sin embargo, nadie sabe si la calidad del trabajo de estos artesanos está garantizada.
Riley podía, naturalmente, comprar materias primas en esos lugares, pero la resina para el revestimiento de los barcos era mucho más importante que la gasolina utilizada en los automóviles. Comprar gasolina en talleres ilegales puede dañar fácilmente el motor, pero las materias primas de baja calidad pueden poner en peligro la vida de todos los que van a bordo. La última vez, solo tuve que pagar la cuota de inscripción, ahora el proceso parece más complicado. Cuando Raleigh regresó al barco con las manos vacías, refunfuñó con indiferencia. Roger y su tripulación no eran precisamente buenas personas, e incluso a Roger lo llamaban el diablo en muchos lugares, pero sí respetaban ciertas reglas. También tendrás que pagar por las cosas que compres en el puerto, así como las tasas de entrada y demás. Cuando Roger trajo a Oden a la ciudad por primera vez desde Barba Blanca, este tomó los ingredientes en Mocktown sin pagar, e incluso Shanks dijo que sería matado por el capitán. Es un poco engorroso, pero sigue siendo un poco engorroso. Al fin y al cabo, ahora es territorio de Nereo. Hace muchos años que no lo veo. Ni siquiera ha salido en las noticias últimamente. ¿No se decía antes que él había ayudado a la armada a derrotar el imperio aéreo de Shiki? Jajaja, imposible. Nereus no ayudaría a la marina sin motivo. Además, si realmente hubiera sido él quien realizó el ataque, Shiki no habría sobrevivido. Señor Rayleigh, señor Java, ¿quién es Nereo? Mientras Rayleigh y Roger hablaban sobre los cambios que se estaban produciendo, dos niños de 11 años escuchaban atentamente a su lado. El pelirrojo es Shanks, y el de la nariz roja es Bucky. Ambos son ahora aprendices en el barco de Roger. Nereo, el actual rey del reino del Palacio del Dragón. Hace apenas 8 años, todos lo llamábamos vampiro, una fuerza excepcional en alta mar. Recuerdo, la recompensa en aquel entonces era de 5.000 millones de berries, ¿verdad? 50.000 millones. ¿No es eso incluso más que lo que ganó el capitán Rogers? La recompensa por Roger sigue siendo una cifra astronómica, pero es mucho menor que la que ofrecía después de convertirse en el rey de los piratas. En esta etapa, tanto Barba Blanca como León Dorado tienen recompensas más altas que Roger. A juicio de la Armada, estas dos enormes flotas piratas eran muy superiores a los piratas de Roger en términos de influencia y amenaza general. Pero solo un puñado de personas tienen recompensas mayores que la de Roger. El nombre del vampiro Nereus se ha ido olvidando poco a poco y solo lo recuerda la generación mayor. Por lo tanto, Bucky se sobresaltó cuando de repente oyó hablar de la recompensa, como si hubiera escuchado algo increíble. Idiota Bucky. ¿Y qué si tu recompensa es mayor que la del capitán? El capitán es el más fuerte. Maldita sea, Shanks. ¿Cuándo dije que el capitán no servía para nada? Solo me sorprendió la recompensa. En este punto, Bucky y Shanks son buenos amigos y luchan codo con codo. Shanks incluso está dispuesto a renunciar a la oportunidad de llegar a la isla final y quedarse para cuidar de Bucky. Pero también eran rivales, y a menudo discutían y peleaban. No, en términos de fuerza, no soy rival para él. Además, la isla Gyojin es su territorio. En las profundidades marinas, es el más fuerte del mundo. Roger soltó una risita al afirmar esta conclusión, aparentemente sin preocuparse. Roger simplemente exponía un hecho objetivo tal como lo veía. Confiaba en su valoración de la fuerza de Nereo. Incluso en este vasto océano, Roger sentía que solo Harald y Karp compartían una comprensión similar a la suya. Shanks y Bucky tenían expresiones de incredulidad en sus rostros, pero aún así creían en las palabras de Roger. Incluso llegaron a imaginar cómo era la otra persona, creando la imagen de un monstruo increíblemente aterrador. Pero en el barco de Roger, otro chico levantó la cabeza de repente. Más fuerte que tú. Douglas Barrett, que era 6 años mayor que Shanks y Bucky, y cuyas diferencias físicas eran aún mayores, parecía en ese momento un monstruo de músculos. Se dice que en ese barco, solo Roger podía derrotarlo de forma fiable en términos de fuerza, e incluso Rayleigh solo podía luchar contra él hasta conseguir un empate. Derrotar a Roger, superar a Roger, por eso Barrett se quedó en el barco. El propio Roger admitió que Nereo era más fuerte. ¿Acaso eso no significa que derrotar a Nereo equivale a superar a Roger? Basándose en esta teoría, Barrett ha desarrollado un gran interés por el mundo submarino. Vale, no hablemos más de eso. Primero vamos a solucionar lo de los pases. El impuesto de 100.000 berries por persona no debería haber cambiado, ¿verdad? Esto no ha cambiado.
El precio ha sido el mismo durante años. Me marcho. El recubrimiento tardará un tiempo, así que no desembarquen sin permiso. Si quieres salir a divertirte, deja que Java te lleve. Las últimas palabras de Riley iban dirigidas a Shanks y Wookiee. Debido a la intimidación militar de Nereus, muy pocos habitantes del archipiélago Sabaody se atrevían a atacar a los hombres pez y las sirenas, pero esto no significaba que los traficantes de esclavos hubieran desaparecido. Además, si Shanks lograra llamar la atención del gobierno mundial, probablemente causaría algunos problemas. Sí, señor Raleigh, lo entendemos. Shanks respondió cortésmente a las palabras de Riley, mientras Wookiee contaba con los dedos. Wookiee, ¿qué estás haciendo? Estoy calculando cuánto dinero ganaremos, teniendo en cuenta a la gente de nuestro barco, esos barcos piratas que se han hundido, la isla Ryojin. ¿Qué pasará si no pagamos? Shanks no supo cómo responder a las palabras de Wookiee, pero algunos de los ancianos del barco de Roger se rieron a carcajadas. Finalmente, Roger se acercó a Wookiee y le dijo en un tono aparentemente amable pero serio. En ese caso, probablemente no volveremos a ver el sol sobre el mar. Eso es el mar profundo. No intentes provocar a ese tal Nereo. Capítulo 180. Rayleigh fue en su día enemigo de todos los piratas. Para ser precisos, Roger no quería que el conflicto con Nereus escalara hasta un punto sin retorno, sin importar dónde se encontrara. La tripulación pirata de Roger no estaba formada por alborotadores que se dedicaban a pelear donde les daba la gana, y en ese momento no existía ningún conflicto entre sus objetivos y los de Nereus. Dado que no hay conflicto, naturalmente no hay necesidad de pelear. Además, Roger sabía muy bien cuánto mejoraba Nereus el entorno de las profundidades marinas. Si estuvieran en tierra firme, con alguien que los ayudara, Roger no estaría completamente indefenso. Pero bajo el agua, no solo Roger está indefenso, sino que toda la tripulación de los piratas de Roger está indefensa. La tasa de recubrimiento no solo está relacionada con el tamaño del barco, sino también con la habilidad de los artesanos, la cantidad de agua e incluso la estructura del barco. Si la estructura de un barco es simplemente una balsa de madera, recubrirla sería pan comido. Pero recubrir el Golden Jackson no era una tarea que pudiera completarse en poco tiempo. Al final, Roger no dejó que todos se quedaran en el barco. En cambio, tomó a Shanks y a Wookiee y se dirigió hacia la oficina del reino Ryugu en el archipiélago Sabaody, siguiendo la dirección que Rayleigh había dejado. Parecía como si su intención fuera ampliar los horizontes de los dos becarios. Aunque Rayleigh acababa de marcharse, se encontraba en una misión oficial. Roger, en cambio, simplemente paseaba con sus dos aprendices. Cuando finalmente encontraron la oficina del reino Ryugu, Rayleigh ya no estaba. Hola, Babel, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Estás destinado aquí ahora? Roger, ustedes están de vuelta en la Grand Line otra vez. ¿Acaso ese bastardo de Rayleigh no vino ya aquí? ¿Qué hacen aquí otra vez? La mayoría de los piratas que operaban en la isla Colmena en aquel entonces siguen activos en el mar. Si tuviéramos que clasificarlos por fuerza, habría bastantes por delante de Rayleigh. Pero si hubiera que clasificar al pirata masculino más odiado, Rayleigh estaría sin duda en lo más alto de la lista. Después de todo, aquellos años fueron un período de gran represión. Ni siquiera Rox pudo evitar el poder de la Sucubo Suprema en las primeras etapas, y no era precisamente un secreto que Rayleigh se llevó a Shaki. Ningún pirata que alguna vez se hubiera enamorado de Shaki podría resistirse a odiar a Rayleigh. En cuanto a Babel, aunque no se dejó llevar tanto por la influencia de Nereo, no sentía ninguna simpatía por Rayleigh, pero tampoco le puso las cosas difíciles deliberadamente. Simplemente estaba haciendo su trabajo. Traje a mis alumnos en prácticas desde el barco para ampliar sus horizontes y recabar información durante el trayecto. He oído que hay un hombre llamado Brock en el reino del Palacio del Dragón que parece un esqueleto. ¿Has oído hablar de él? Roger sabía por qué el tono de Babel denotaba resentimiento hacia Rayleigh. De no ser por eso, Roger habría tenido una conversación seria con Babel sobre esa forma de dirigirse a él, pero esta era una excepción. No era solo porque Nereo estuviera detrás de Babel, sino también porque Roger había sido miembro del clan resentido, por lo que este tipo de críticas directas no eran gran cosa. Entonces cambiaron de tema y preguntaron por Brock. ¿Brock? Está con mi hermano mayor, y a veces acompaña a la princesa. ¿Lo conoces? Recuerdo que dijo que eres una recién llegada que acaba de zarpar, así que no debería conocerte.
A la edad de Brook, casi todos los habitantes de la isla Gyojin son, a sus ojos, recién llegados. Solo especies longevas como los reyes marinos pueden compararse con Brook en términos de antigüedad. Babel sentía mucha curiosidad por saber por qué Roger quería encontrar a Brooke. No fui yo, fue el médico de mi nave. Está buscando a un hombre llamado Brook. Parece que estos dos Brook son la misma persona. ¿Podrías ayudarme a contactar con Nereus? Roger cumpliría su promesa. Desde que Crocus se unió a su tripulación, la promesa que hizo era un compromiso que Roger había adquirido con sus compañeros, y naturalmente no la rompería. ¿Por qué debería ayudarle? Esto es solo la oficina de inmigración y visados. Este tipo de cosas no son mi responsabilidad. El médico de mi barco es muy hábil. Tiene una fórmula para un tónico para el crecimiento del cabello. ¡Qué casualidad! Todavía no he publicado tu noticia, así que puedo informar a mi hermano mayor al mismo tiempo. Ser viejos conocidos tiene sus ventajas. Al menos Roger sabía que le interesaba a Babel. Sin embargo, mientras Roger y Babel conversaban, Bucky le dio un codazo a Shanks, que estaba de pie a un lado. ¿Qué ocurre? Shanks, creo recordar, el tío Crocus era calvo debajo de su turbante. Bucky le hizo un gesto a Shanks para que se acercara y luego susurró algo. Crocus siempre llevaba un pañuelo en la cabeza en el barco y rara vez mostraba su rostro. Bucky solo lo veía bajo el pañuelo en el baño. ¿De verdad existe algún secreto para que vuelva a crecer el pelo cuando se es calvo? Punto 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 punto. Shanks no dijo nada, pero en silencio le tapó la boca a Bucky y lo obligó a colocarse detrás de Roger. No estaba seguro de si el grandulón, Babel, había oído algo. Aunque Roger no hubiera ido a buscar a Babel, Babel igualmente habría informado de la situación a Nereo. En el reino de Ryugu, los piratas que cruzan la frontera no son nada nuevo en estos tiempos. Incluso si Nereus no interviene, los demás pueden solucionar el 99% de los problemas. Roger era una de las pocas personas con las que no podían tratar, y se aseguraron de que Nereus lo supiera. Cualquiera que tuviera un poco de fama, cualquiera que pudiera ser considerado problemático, pertenecía básicamente a la misma época que Nereo, y nadie elegiría entrar ilegalmente. Aunque elijan esa opción, los centinelas en el océano los encontrarán igualmente. El tiempo necesario para la inmersión dará a Fishman Island tiempo suficiente para prepararse. El recubrimiento es algo que no se puede apresurar. Si algo sale mal en las profundidades marinas, podría significar la destrucción del barco y la muerte de todos. Incluso si Riley actúa con rapidez, aún pasarán varios días antes de que los piratas de Roger se sumerjan. La luz fue siendo gradualmente ocultada por el océano, y a medida que el barco se sumergía más y más hasta entrar en la esfera de influencia de Eve, la luz del sol volvió a brillar sobre la cubierta. ¿La isla Fishman ha vuelto a crecer? Eso parece ser cierto. La última vez que pasé por aquí, no había tantas islas alrededor. Al contemplar el vasto archipiélago en las profundidades marinas, conectado por tubos de burbujas como un panal de abejas, incluso Roger se sorprendió por los cambios que se habían producido allí. De vez en cuando, enormes monstruos marinos y guardias rodeaban los barcos, pero siempre que mostraran sus pases correspondientes, los guardias no les causaban ningún problema e incluso los guiaban en el camino hacia la isla. Sin embargo, al igual que el archipiélago Sabaody, esas islas artificiales construidas posteriormente no poseen un campo magnético. Si la persona que lleva el puntero de registro desea actualizarlo, aún debe permanecer en la isla durante un tiempo. Para el reino de Ryugu, se puede calcular el tiempo de inmersión de los barcos con permisos y su hora aproximada de llegada a la isla Fishman. Por lo tanto, cuando el Golden Jackson entró en el puerto, Crocus ya vio aquel familiar afro.